luego nos quedamos de esos 15 proyectos con 10, con los que hacemos realmente una aceleración más profunda, con mentorización en diferentes áreas de negocio, de venta, de la mano de Vodafone, etcétera. Y luego una última fase, que es la fase ya de búsqueda de financiación, donde nos queda, digamos, con los 10 proyectos que, bueno, que nos han demostrado un mayor desempeño, un mayor potencial, que han comenzado a tener una atracción interesante, etcétera, y trabajamos con ellos lo que es la captación de financiación privada, ¿vale? Entonces, en todo este proceso, la metodología que empleamos para validar el modelo de negocio es estar aquí, el Lean Startup, ¿vale? Con una serie de peculiaridades respecto a la que diseñó en su momento, digamos, quien la creó, ¿no? Pero básicamente la metodología simplemente la ponemos en práctica, ¿vale? Entonces vamos a ver. Ese es el esquema un poco que me planteo yo hoy, ¿vale? Vamos a hacer un repaso, digamos, muy alto nivel de lo que es la metodología, ¿vale? Realmente nosotros, digamos, con nuestro proyecto, una vez que iniciamos la aceleración, pues tenemos 2 sesiones enteras de mañana donde nos dedicamos única y exclusivamente a eso, ¿vale? Donde vemos cómo plasmar nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor, ejemplificamos mucho diferentes tipologías de experimentos con los que ir validando las hipótesis, etc., ¿no? Yo he hecho un compendio que nos permita en una hora por lo menos tener, digamos, una visión general de lo que es la metodología, ¿vale? Voy a daros. ¿No se ha ido? Ahora da una sorpresa. Vamos, al final os recomiendo una bibliografía, ¿vale? Que es el método Lean Startup de Rie y otro de Asma Rie, que es Rally Lean, que es como la puesta en práctica de la metodología. Y hay multitud de otros temas para esto, ¿vale? Entonces esto es una pincelada que os abra un poco la mente a aquellos que no la conocéis y ya luego pues se trata de que vayáis vosotros profundizando, o si os presentáis a aplicar a Minerva y tenemos la fortuna de contar con vosotros, pues lo analizaremos todo esto, ¿vale? Entonces vamos a ver, primero vamos a ver qué es una startup, porque tenemos que entender esta es una metodología dirigida a startups y por qué, ¿vale? Entonces vamos a ver si todos entendemos lo mismo por lo que es una startup, un poco los orígenes de la metodología y para qué sirve, el objetivo, si es una metodología que vosotros deberíais o no usar, porque yo creo firmemente que hay determinados proyectos a los que la metodología no les aporta, ¿vale? Bien por el estado en el que se encuentran, bien y sobre todo, digamos, por el carácter, digamos, de los promotores. Puede ser, digamos, que por el carácter de los promotores no sea esta la metodología que tengan que emplear, ¿vale? O al menos, digamos, lo que nosotros vemos año tras año en los proyectos que aceleramos, ¿no? Un poco los principios en los que se fundamenta la metodología, conceptos básicos como lo que es el pivote, aprendizaje validado, experimentos, etc. Y luego una serie de ejemplos muy sencillitos, ¿vale? Yo no me voy a meter en lo que en hacer el diseño exhaustivo de un experimento, porque eso nos llevaría mucho más tiempo, ¿vale? Os voy a plantear, o sí os voy a presentar lo que es la ficha que empleamos nosotros aquí en Minerva, ¿vale? Pero no vamos a hacer un experimento, digamos, de principio, ¿vale? Pero sí os voy a esbozar experimentos que hemos desarrollado o que sean susceptibles de desarrollarse mediante esta metodología, ¿vale? Entonces, el primer punto, ¿qué es una startup? ¿Vale? ¿Qué entendéis vosotros por startup? ¿Animáis alguno? ¿Qué diferencia una startup de una empresa? De un proyecto de empresa, de un proyecto empresarial al uso. Su modelo sea escalable. Escalable es una de las características, pero también una empresa busca escalabilidad, ¿vale? El modelo. Para mí una empresa es un modelo conocido y que si tú quieres dedicarte a eso, pues sabes perfectamente cuál es el modelo que tienes que montar, cómo tienes que montar, quién es el cliente que busca. Una startup no está en ese punto, tú todavía no sabes cuál va a ser el negocio, no sabes ni siquiera quién va a ser el cliente y no sabes realmente si lo que le estás ofreciendo es lo que quiere o va a querer otra cosa. La variabilidad es absoluta. Exacto, incertidumbre extrema, creo que lo llamaré rey.
¿Querías Sí, aportar? más o menos por ahí, que es Por ahí. como montar una empresa pero probando, teniendo que probar un poco eso, dónde, por dónde te vas a dirigir, cómo lo vas a vender. Pues eso es justamente, o sea, la definición de que dice Eric Ries es esta en concreto que aparece en el libro, pero de todo esto yo lo que destaco es esto, es la incertidumbre extrema, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros realmente conocemos el modelo de negocio que tenemos que explotar, no tenemos que lanzar experimentos para saber a qué precio vender, o a quién le vamos a vender, o por qué canales vamos a llegar a ellos, ¿vale? Realmente lo que tenemos que hacer, si lo conocemos, si tenemos, si lo conocemos, porque nosotros mismos, digamos, en otro momento lo hayamos trabajado en el sector o lo que sea, o porque haya otros que ya lo hayan validado y que estén vendiendo un producto similar al nuestro y que nosotros digamos, bueno, pues vamos a cambiar ciertas características, ¿no? Entonces, si no se da en esa situación, ese contexto, digamos, de modelo de negocio ya conocido y validado, ¿vale? Estamos en un contexto de incertidumbre, ¿vale? Donde lo vamos a tener prácticamente que demostrar a nosotros mismos y al resto, por ejemplo a los inversores, si vamos a buscar inversión, que lo que nosotros, las claves de nuestro modelo de negocio son las que decimos y no otras. O sea, si yo digo que voy a vender a 30 euros y no a 20 o a 40, voy a tener que demostrar por qué voy a ser capaz de vender a 30, ¿vale? O si me voy a dirigir dentro del segmento, digamos, de la población de los jóvenes a unos en concreto que sean, que sean súper apasionados de lo que es el tema de la música y que tengan unas necesidades especiales relacionadas con el tema de la música, etcétera, voy a tener que demostrar que existe un segmento de clientes suficientemente grande como para hacer rentable y viable mi negocio, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese ambiente de incertidumbre extrema, a lo que se le une normalmente, habitualmente, el tema de la escalabilidad que se le presupone, digamos, a cualquier startup, habitualmente también tecnología, aunque no es necesario, ¿vale? Y la innovación continua, porque lo que sí es cierto es que estamos en un entorno cambiante en el que, bueno, nosotros podemos tener nuestro modelo de negocio a día de hoy que funciona perfectamente, pero lo que funciona hoy no va a funcionar mañana, porque habrá competidores que están haciendo esto, ¿no? Entonces, tenemos que estar en un proceso continuo de aprendizaje acerca de nuestro mercado, nuestros clientes, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por startup. Eso es lo que nosotros intentamos acelerar también aquí en Minerva. Por eso, si los que ya hayáis estado viendo, digamos, la solicitud para aplicar en la convocatoria, veréis que hacemos mucho hincapié en la escalabilidad del producto, ¿vale? Luego veremos, y entonces, no es para todo el mundo. O sea, si yo soy una persona, o sea, nosotros una lucha que tenemos, digamos, todos los años con las empresas a las que aceleramos, y por eso hacemos una aceleración en el budo en el que determinadas iniciativas pues se van cayendo, es convencer a los emprendedores que tal vez creían ellos que tenían absolutamente validado y que es un producto que se iba a vender y que se iba a no sé qué, realmente no lo tienen validado, no lo tienen contrastado con su cliente, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que efectivamente, digamos, se cuestiona ese tipo de cosas y está dispuesta a cuestionarse prácticamente todos los aspectos de tu modelo de negocio, o al menos aquellos que no estén más trabajados por otras empresas, etcétera, pues entonces, perfecto. Ahora, si tú eres una persona que por mucho que te diga en Minerva o en cualquier otro ámbito, tú lo que dices es que tú tienes esto, que esto funciona y lo que necesitas es o dinero o personas, o sea, un equipo, ponerlo en marcha, etcétera, etcétera, todo el tema de experimentación Lean Startup requiere tiempo y entonces realmente te va a suponer, digamos, como una piedra en el zapato, un obstáculo, no vas a querer seguir la metodología, ¿no? Entonces por eso decimos que no es para todo el mundo, pero ya digo, más por el carácter de los emprendedores que llevan el... ¿Sí? A propósito de eso que estás diciendo del cabezonismo, ¿no? Del tío que viene a que lo aceleren, ¿vale? Si un proyecto, vamos a hablar en el hipotético futurible que entra en los 30 elegidos, ¿vale?
momento cuando se hace todo esto del modelo de negocio está validado y, o sea, podría, no te digo salirse o ir más rápido o incluso, bueno, macho, pues tú no tienes que estar aquí, pero a ti, tú lo que necesitas es, en ese diagnóstico que aparece, pues, entiendo que Minerva los puede acompañar aunque no sea el elegido. Pregunto, ¿eso se podría dar esa forma? Aunque no será elegido, aunque no Que continúe no ha hecho el funnel el completo, no ha hecho el embudo completo, sino Ajá. que en la primera parte Sí. de la validación del modelo de negocio con el Lean Startup ¿vale? Pues se ve que ya está definido, que ya está, pero ha postulado y lo habéis elegido. O sea, ¿se puede dar esa circunstancia? O sea, nosotros cogemos proyectos, digamos, en estadios muy diferentes. O sea, nosotros hemos tenido este año productos que han llegado en fase absolutamente idea, o sea, de concepto, y proyectos que ya estaban facturando, y estaban facturando una cantidad importante. Y esos proyectos han tenido cabida en Minero. Hay proyectos de ese tipo que continúan en la fase 3 de esta convocatoria, ¿vale? O sea, no ha habido problema, porque también, digamos, es un esquema de aceleración donde nos adaptamos también al proyecto. O sea, cada proyecto tiene sus mentorizaciones individualizadas, etcétera, y entonces, bueno, pues uno se va de una manera y de otra. Pero sí te digo que había proyectos con gran potencial en fase 1, donde nosotros considerábamos que realmente el modelo de negocio no estaba ni mucho menos validado, ¿vale? Que no estaban, digamos, por la labor de trabajar esas cuestiones, y entonces para nosotros, pues eso sí es un hándicap, porque nosotros, digamos, lo que buscamos desde Minerva es aportarlo al proyecto, ¿vale? Entonces, puede ser que ese proyecto fuera de Minerva tenga una trayectoria estupenda, ¿vale? Y de hecho la han tenido, ¿no? Pero nosotros en ese caso poco le podíamos aportar, y entonces, bueno, pues no pasaron a fase 2, ¿vale? Pero igualmente te digo que había proyectos que estaban vendiendo desde hace 4 o 5 años, que querían darle un giro, digamos, a su modelo de negocio, etcétera, y que a día de hoy continúan dentro del Minero, ¿vale? En fase 3. Y si, digamos, no ha habido, digamos, adaptación, ¿vale? Bueno, Lean Startup. El objetivo, digamos, de Lean Startup es mejorar la tasa de éxito durante el lanzamiento de nuevos productos y servicios, ¿vale? Minimizando, como decía antes, lo que es el desperdicio de recursos. Ese es el objetivo número 1 de la metodología, ¿vale? Si nosotros contamos con recursos suficientes, pues por ejemplo, para desarrollar el producto, o en vuestro caso, por ejemplo, con el tema de las apps y la plataforma, etcétera, bueno, pues nosotros nos podemos plantear el desarrollar el producto a pulmón, con nuestros propios recursos, y llegado el momento lo ponemos en el mercado, ¿no? Entonces, eso no es lo que no es por lo que aboga Lean Startup, ¿vale? Por varios motivos. Uno, porque probablemente el producto que nosotros hayamos definido de esa manera, que lo habremos hecho, lo habremos consultado a gente, etcétera, pero no lo hemos enfrentado, digamos, a lo que es el cliente real del mercado, lo hemos definido en base a unas creencias nuestras propias, de conocimiento del mercado, etcétera, que no tienen por qué coincidir, no lo estamos haciendo de la mano del cliente, ¿vale? Con lo cual al final lanzamos un producto que no se demanda, ¿vale? Con lo cual hemos consumido una cantidad de recursos económicos, de recursos humanos, de esfuerzo, de ilusiones, de no sé qué, que no han tenido, digamos, no han tenido, digamos, los resultados esperados, ¿vale? Entonces, eso es lo que persigue eliminar Lean Startup, ¿vale? Entonces, Lean Startup bebe de diferentes, digamos, fuentes, ¿vale? De desarrollo de clientes, de Lean Manufacturing, de metodologías ágiles, etcétera. Y entonces, al final, del método científico, ¿vale? Porque uno de los principios, como luego veremos de Lean Startup, es que todo esto requiere gestión. O sea, esto no es, a mí se me ocurre una idea, lo genero un pequeño producto, lo lanzo, no sé qué, no. Esto requiere, digamos, gestión y por tanto esfuerzo, ¿vale? Y el ciclo un poco que sigue Lean Startup es este de aquí. O sea, nosotros partimos de una idea, ¿vale? Queremos llegar a un modelo de negocio sostenible. O sea, el fin último de Lean Startup, yo no diría que es una empresa que está generando unos flujos de caja espectaculares. El objetivo de Lean Startup es que yo haya validado, que yo tenga, digamos, las claves de todo lo que es mi modelo de negocio validadas por mi cliente, por mi segmento, por mis canales, etcétera, ¿vale? Que yo haya aprendido sobre el modelo de negocio que luego voy a poner, digamos, a generar dinero, ¿vale? Por eso
lo más importante en Lean Startup es el aprendizaje que obtenemos en todo este proceso, ¿vale? Lo que pasa es que una consecuencia derivada de ese aprendizaje es la facturación, ¿vale? Y es la prueba irrefutable de que efectivamente vamos por buen camino, ¿vale? Pero entonces, como en el método científico, nosotros partimos, digamos, de una idea, queremos llegar a algún sitio, queremos averiguar algo, ¿vale? Obtener un aprendizaje y para ello definimos un experimento, ¿vale? Que es el método científico. Luego medimos, vemos los resultados, vemos si nos hemos equivocado o no, volvemos a iterar, etc. ¿Vale? Ese es un ciclo, que es el ciclo crear, medir, aprender, que lo vamos a ver luego en la parte de los principios, que es el ciclo que estamos continuamente ejecutando dentro de la metodología, ¿vale? Y cuanto más rápido seamos capaces de recorrer ese ciclo, mucho mejor. Mucha más probabilidad de éxito tendremos, ¿vale? Porque los recursos que tiene una startup, los recursos que tienen los emprendedores son limitados, normalmente muy limitados. Entonces tú tienes un número finito de iteraciones en el ciclo crear, medir, aprender, para aprender lo suficiente de tu modelo de negocio. Si vas muy lento, se te acaban los recursos, tienes que cerrar. Cuanto más rápido vayas, más probable es que alcances ese modelo de negocio sostenible, ¿vale? Porque lo que se os aseguro es que toda idea de éxito es fruto de un pivote, de pivotar. O sea, la experiencia que tenemos aquí en Minerva y la experiencia y lo que veréis vosotros fuera es que de la idea original a la idea que triunfa siempre hay pivote, ¿vale? Entonces, cuanto antes empezáis a pivotar, más cerca vais a estar de dar con la solución, ¿vale? O sea que, y eso a los emprendedores nos cuesta mucho, ¿vale? Porque tenemos una idea, nos enamoramos de nuestra idea, hemos dedicado mucho tiempo, muchas ilusiones, etcétera. Entonces que en un momento dado alguien externo además te diga que por ese camino no vas a ningún lado, es muy duro. O te lo pone muy claro y lo ves con números, o uno mismo lo que tiende es autoengañarse, ¿vale? Entonces, con el método Lean Startup, que es un método, digamos, cartesiano de cómo ir probando hipótesis, etcétera, lo que se pretende es evitar eso, entre otras cosas, el autoengaño, ¿vale? No sé si habéis visto esta película, la de En busca de la felicidad. Sí, ¿no? Bueno, pues a mí personalmente es una película que me gusta, así muy motivadora, etcétera, ¿no? Entonces, para los que no la hayáis visto, brevemente, bueno, pues Will Smith es un comercial que en un momento dado pues hipoteca todos sus bienes para comprar estos aparatos, que son una especie de escáneres de hueso, para ver, digamos, la densidad ósea y esto, y se dedica a venderlo puerta a puerta entre los médicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo, digamos, de venta de esos productos es mucho mayor que el que había estimado inicialmente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se queda, bueno, pierde a la mujer, pierde la casa, etcétera, ¿no? Y vive ahí situaciones muy críticas en las que, bueno, pues está con el hijo, digamos, aquí en un baño público, ¿no? Entonces, este es el caso extremo, o sea, no creo que nadie de aquí vaya a llegar a este caso, ¿no? Pero esto es lo que evita eso, o sea, esto es lo que pretende Lean Startup evitar. O sea, pues claro, esta persona, antes de hipotecar todo su patrimonio, podría haber hecho un experimento donde viese realmente el grado de aceptación que tenía ese producto entre la comunidad médica, ¿no? Y cuando digo que podría haber hecho un análisis, no me refiero a una encuesta, no me refiero a hacer preguntas hipotéticas de si le comprarían el producto, ¿vale? Porque como luego veremos, las encuestas, los sondeos, digamos, no suelen ser una fuente fiable a la hora de validar mi modelo de negocio, ¿vale? Pero sí podría haber ese experimento, ¿no? O sea, yo perfectamente, en vez de comprar 50 aparatos de estos, podría haber comprado uno y con ese mismo uno podría haber visitado a una comunidad de 50 médicos, podría haber visto a cuántos les interesaban, a cuántos no, de los que les interesaban, cuánto tiempo realmente les tomaba en tomar la decisión de pagarme por el producto, ¿vale? Y no hubiera llegado a la situación crítica de perder todo su patrimonio.
¿vale? Bueno, pues este es el caso extremo, pero esto es verdad, o sea, muchos de vosotros ya hemos estado hablando hoy que estáis desarrollando plataformas y ahora no se venden, ¿no? O que te planteéis, digamos, desarrollar un producto hardware sin saber realmente la tasa, digamos, de aceptación que va a tener ese producto, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar dentro de 1 o 2 años con un producto desarrollado. En el mejor de los casos lo habremos desarrollado nosotros con recursos propios, sin recurrir, digamos, a terceros, o a lo mejor hemos tenido que recurrir a terceros y no hemos tenido que endeudar, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a pretender, eso es lo que trata de eliminar. Porque esto, bueno, y esto sí que os lo aseguro, ¿verdad? Pero vamos, aquí tenéis, yo veo un perfil aquí en un senior que ya lo sabéis, ¿no? O sea, no tengo que decir nada de esto. El trabajo duro y la perseverancia no son garantías de éxito, y las startups tampoco, ¿vale? O sea, es condiciones y luego ya veremos, ¿vale? Eso es la tendencia natural del 80% de los emprendedores, ¿vale? Entonces, cambiar esa estrategia a una estrategia en la que tú primero lo que tienes que es sentar a plasmar bien cuál es tu modelo, a diseñar experimentos de cómo validar cada una de las hipótesis, dedicar recursos no a picar código o a hacer ruta al circuito o lo que sea, o diseñar plataformas, etcétera, sino a ver, digamos, cómo testeo yo el precio, el segmento de clientes, etcétera, con el mercado, ¿vale? Eso requiere tiempo, requiere recursos, entonces, ya digo, no creo que sea para todos, ¿vale? Ahora bien, y es importante, o sea, muchas veces creemos que tenemos un modelo de negocio validado que no lo está, ¿vale? Entonces, lo que se dice aquí, o sea, desarrollar algo estupendísimo. Voy a poner el ejemplo, pero espero que no te lo tomes a mal, ¿eh? Desarrollar el mejor amplificador o reproductor de música con una calidad impresionante. Si no hay un mercado suficientemente grande que haga de esto un negocio rentable, bueno, pues académicamente o de relación personal está estupendo, pero empresarialmente no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, vamos a cuestionarlo. Vamos a cuestionarnos, digamos, la validez de las ideas que tenemos, ¿vale? Porque, y digo otra cosa, y lo decía antes, o sea, desarrollar el producto de la mano del cliente, eso normalmente genera al final una tasa de éxito de aceptación del producto mucho mayor que si nosotros internamente, bueno, pues lo hacemos como nosotros creemos que debiera de ser, ¿vale? ¿Sí? Hablas efectivamente puede haber un modelo matemático, un modelo de plataforma o de algo, ¿no? Y hablas del tamaño del mercado, ¿no? O sea que la característica esa que aparece siempre, que es lo de la escalabilidad, ¿no? En el caso que un mercado esté ya definido, porque esto ya tiene nuestro proyecto, sabemos el mercado, son 485.000 potenciales clientes en España lo que hay, no hay más. ¿Podemos saber brevemente lo que es el proyecto? Sí, es una cosa muy asquerosa, me vais a disculpar, pero es una incineradora de cadáveres de animales. Vale. Sí, te he escuchado, ahora recuerdo, te escuché la CEA. No es nada bonito, o sea, igual, para morirse solo hay que estar vivo. Solo que el problema que tiene la producción de proteína, que al que no sea vegano le gusta, y por ahora hay más gente que come proteína que no veganos, pues es un problema de salubridad e higiene, o lo que se considera bioseguridad. El paradigma del ejemplo es la mechar. Eso es un problema de contaminación cruzada que en toda la cadena alimentaria puede ocurrir. Nosotros estamos en el primer escalón. Nosotros, los animales que se mueren en la granja, se están eliminando en un modelo que no es creemos que no es el adecuado, lo hemos validado, ¿vale? Y sabemos que el número de granjas que hay en España, que está en el Instituto Nacional de Estadística, son 487.400 y pico granjas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos postulamos aquí o hemos ganado el Summit del 97, lo ganamos, el AgriFood Summit, ¿vale? Y efectivamente el modelo es rentable, pero no es, me vais a perdonar, la hostia.com no es, o sea, porque el mercado está tasado, o sea, y es más, y no todo el mundo, o sea, somos un producto sustitutivo del modelo de eliminación de cadáveres que se hace ahora con un camión que se lleva los animales
y los lleva a una planta, por ejemplo las salteras que huelen muchas veces los miércoles por la noche, que es cuando queman, pues huele peste Sevilla, ¿no? O saltera, o Gerena y Villena. Entonces ocurre que a la hora de tener que hacer una validación con esta metodología sobre el mercado y el tamaño del mercado. Bueno, el tamaño del mercado no lo validas tú por aquí, o sea, el mercado que te dirige, eso tú lo defines, que serán las 400 y pico mil granjas esas que tienes, ¿vale? Pero que el mercado sea ese no quiere decir que sea el segmento del mercado al que yo me voy a dirigir, porque a lo mejor, no lo sé, ¿eh? no tengo ni más remota idea de ese sector, ¿no? 1.500 granjas en Sevilla, de las cuales hay una que le caben 108.000 pavos, que es la más granja, que es la mayor que hay. Sí, pero me refiero que de esas 400 y pico mil que son en España, o de las 1000 y pico que hay en Sevilla y esto, a lo mejor por las características, digamos, de sus promotores, por ejemplo, perdón, de sus gerentes o lo que sea, no son susceptibles, o por su tamaño, no son susceptibles de tener una incineradora como la vuestra, ¿vale? O porque, ya te digo, o sea, por el perfil del gerente, a lo mejor el gerente es una persona súper tradicional, o que prefiere tener externalizar estos servicios por H o por B o lo que sea, entonces no me es rentable dirigirme a ellos para intentar venderles mi producto. ¿Vale? Por eso queremos nosotros postular, porque a la hora de hacer... Entonces, con Lean Startup, tú lo que dirías, oye, mi mercado es este, ¿vale? Pero yo ahora, ¿a qué segmento de este mercado me voy a dirigir? ¿Vale? Entonces, tú lo vas a definir, vas a hacer una hipótesis y vas a decir, vamos a ver, yo con quién tengo más probabilidad a quién tengo más probabilidad de venderle una incineradora de estas características. Bueno, pues vamos a suponer, no lo sé, una granja que sea de cerdo, porque los cerdos se mueren más que los pollos, que tenga como mínimo un tamaño de no sé cuánto, que se ubique en poblaciones de un determinado tamaño, o que sus gerentes tengan menos de no sé cuántos años, porque son más, tienen más sensibilidad a todos estos temas y no sé qué, o que tengan dentro de su estructura a un técnico de prevención de riesgos de este tipo, por contaminación cruzada, no lo sé, el técnico, digamos, que se dedica a esto, porque me va a ser, porque digamos, el que tenga un técnico ya me denota a mí que tiene una mayor sensibilidad a este tipo de problemas. Yo me voy a poder comunicar con ese técnico, que va a ser mi puerta de entrada a la granja, y me va a resultar rentable. Que si es cierto que me va a comprar alguna otra granja con otras características, pues puede ser, siempre en todos los segmentos pues te compra alguien, ¿no? Pero yo me voy a centrar mis esfuerzos, mi posicionamiento en comunicación, voy a desarrollar charlas para sensibilizar estos temas a esos técnicos, o sea, lo voy a orientar todo a ese segmento de clientes, ¿no? Entonces tú vas a hacer esa hipótesis y ahora vas a tener que demostrar que efectivamente ese segmento que tú has definido con esas características es el segmento que hace rentable tu producto. O el precio, por ejemplo, a lo mejor no vende lo suficiente. Todo eso está determinado, Salvador. O sea, nosotros lo que queremos que nos Bueno, pues pasa- entonces, por eso es lo que decía yo antes, digo, si todo está determinado y estáis súper convencidos de que sabéis el precio, sabéis a quién dirigiros y todo el lío, lo que necesitáis es dinero. Por eso te preguntaba si en un caso práctico... Hombre, la aceleración de Minerva no es solamente para buscar financiación, es digamos, el paso al que llegan todos los proyectos de forma natural, ¿vale? Pero si solamente buscas captar financiación, yo creo, pero lo que digo es que si solamente buscaras captar financiación, entonces yo me iría a organismos pues tipo la Agencia IDEA o... No es el caso porque, CTA, ¿vale? o sea, todo eso que has hablado lo hemos experimentado, nos hemos gastado cantidades ingentes de dinero, o sea, 250.000 euros en fabricar el MVP, está funcionando y tal. Hemos hecho... Pero eso no demuestra nada. No, déjame que termine. O sea, hemos invertido muchísimo dinero en estrategia digital y nos hemos equivocado. Hemos invertido mucho dinero en charlas, en presencia en ferias, nos han dado un premio en la FIGAM de Zaragoza del 17 como novedad tecnológica, todo. Y aún así, nos hemos presentado al Summit, ganamos el Summit y falta el contrato tractor para que sea esto el no va más, ¿no? Entonces, Pero ¿por qué nos compran? ¿Por qué nos compran? O sea, yo tengo por la misma razón que el móvil tardó en despegar ¿cuánto tiempo? O sea, porque hoy todos tenemos uno o un móvil con 2 tarjetas o 3 móviles, ¿sabes lo que digo? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos en una... O sea, te ponía el ejemplo de... ¿Por qué tardó en arrancar el móvil? Pues no lo sé, porque no sé. Supongo que por precio, ¿no? O sea, yo me acuerdo, en el 80 y tanto, mi padre llevaba un
un móvil en el coche de los de batería gorda que pasaba a la casa alguna vez. Pero claro, eso no estaba al alcance ni mucho menos de todo, estaba al alcance de y necesitaba llevar un móvil en el coche, ¿no? Yo ya lo tenía. O sea, porque era Pero, digo, pero ¿cuándo se produce la expansión? Por lo mejor era por precio. Pues lo que te digo, que a lo mejor no lo sé, ¿eh? Pero que a lo mejor en vuestro... O sea, yo entiendo, digamos, que os falte, digamos, a lo mejor un contrato tractor, que os genere muchísimas ventas, volumen, no sé qué, pero vosotros deberíais de tener testeado con granjas individuales que efectivamente les interesa esto y que están dispuestos a pagar eso, que les aporta el valor suficiente Con como veterinarios para tener también. una incineradora in situ en vez de contratarlo del camión, A ¿no? lo mejor tenéis que pivotar. Es que Eso, en esta metodología lo que te indica es si lo estás acertando. el que queramos postular, Sí. ¿vale? Es porque hemos hecho muchos experimentos, ¿vale? Nos han costado mucho dinero y seguimos vendiendo. O sea, vendemos. Pero Pero no lo suficiente. Pero no, sí, porque el modelo es rentable desde el momento que cuando nos encargan la máquina no hemos perdido, ya hemos ganado, ¿vale? Lo que esto no está pensado para vender 10 máquinas. ¿Entendido? O sea, si hay 480.000 granjas, pues vamos a tener el 10%, no todos, el 10%. ¿vale? Tenemos las máquinas pequeñitas, máquinas grandes, una está en Sí, desarrollo. además, yo te digo, escuché allí en la ciudad ¿Sabes? cuando pusiste. Entonces, la pregunta es, y perdonad, o sea, porque esto tiene una componente que es lo que hablaba con David, ¿vale? Que estaba hablando con él antes, porque he llegado y no, el que habían citado a las 5:30 no había llegado y oye, perdona, ¿puedo hablar de mi libro? Y amablemente le he largado el rollo y bueno, pues, la pregunta es si nosotros, o sea, si nuestro modelo de negocio es postulable aquí Sí, o no es o sea, postulable aquí. perfectamente. O sea, Porque- yo te diría, aplica, ¿vale? Vas a tener un periodo de preaceleración que creo que dura 2 meses, me parece que es, 2 meses. Bueno, 2 o 3 meses, hasta más. ¿no? Que de manera que nos vamos a probar. O sea, tú vas a probar si Minerva con su metodología, etcétera, es para ti, y nosotros vamos a probar si al proyecto le podemos aportar. ¿Vale? Y son todos, ya te digo, ese es el periodo de preaceleración. Y luego ya empieza todo el proceso de aceleración. Entonces, yo creo que perfectamente podría ser. Nosotros hemos tenido aquí proyectos industriales hace 3 convocatorias, 2 convocatorias, no me acuerdo, por poner un ejemplo así de cosa grande. Teníamos un camión que lo que hacía era limpiar las viondas de las carreteras, ¿no? Y se estuvo trabajando con ellos, y se estuvo trabajando esta metodología con ellos. Lo que pasa es que ellos no tenían camión, pero obtuvieron su primera venta sin camión. Es lo que persigue esto, es decir, ellos limpiaron una vionda, los fueron a los sitios, no sé qué, vieron cómo quedaba, el ahorro un coste que suponía, y hicieron su primera venta con un maletín con una vionda limpia y otra sucia, ¿vale? Entonces eso es lo que persigue, ¿vale? No podemos parar ya mucho porque si no sí, no, que tenemos el tiempo tasado. A mí me lo han tasado, vamos, por lo menos. Entonces, bueno, esto es lo que yo insistía, ¿vale? O sea, que, por eso digo que realmente la metodología yo creo que vale para todo el mundo, ¿vale? Pero se tiene que tener un carácter, digamos, que te haga cuestionarte las cosas, ¿vale? Los principios de Lean Startup, ¿vale? Lo vamos a resumir muy rapidito en 5 principios. Los emprendedores están en todas partes, ¿vale? Yo veo aquí perfiles que seguramente tendréis vuestros trabajos por cuenta ajena, ¿vale? Entonces, oye, emprender no solamente se emprende en un garaje como idealmente se dice, ¿no? Que también se puede emprender en una empresa y en una empresa grande, ¿vale? Y también sirve Lean Startup para eso, ¿vale? Para emprender el emprendimiento este que llaman dentro de las corporaciones, ¿vale? Lo que comentaba antes, requiere gestión, ¿vale? Es fundamental la planificación, el orden, etcétera, porque todo esto bebe del método científico, y si hay alguien, para la redundancia, metódico, pues son los científicos, ¿vale? Solo aprendiendo continuamente del cliente podemos llegar, digamos, a un modelo de negocio sostenible en el tiempo, ¿vale? Porque lo que comentábamos antes, igual nosotros estamos ya en una empresa que está más o menos, o sea, que tiene su facturación, no tiene problemas de tesorería ni nada, ¿no? Pero nuestros competidores están ahí, se lanzan nuevos productos, hay cambios en los comportamientos de los clientes, ¿vale? O sea, lo que
antes lo que hace unos años valía, ahora mismo no vale, ¿no? Entonces, o estamos, digamos, en continuo aprendizaje de nuestros clientes, o llegarán otros que sí lo estén y que nos coman el terreno, ¿vale? O sea que esto no se trata de validar un modelo de negocio y me olvido. Es un proceso, digamos, continuo. Evidentemente, digamos, será mucho más intenso al principio, pero es un proceso continuo de aprendizaje. El ciclo que hablábamos antes, que crear, medir, aprender, este es el ciclo básico, la clave, digamos, de la metodología, ¿vale? Cuanto más rápido seamos capaces de recorrer este ciclo, más rápido aprenderemos, más rápido pivotaremos y más probabilidades de éxito tendremos de alcanzar nuestro negocio, nuestro modelo de negocio sostenible en el tiempo, ¿vale? Antes de que se nos acaben los recursos. Y por último, la contabilidad de la innovación, ¿vale? Que es fundamental, ¿vale? ¿Por qué es fundamental la contabilidad de innovación? Porque a lo mejor nosotros, en nuestra empresa, estamos innovando, ¿vale? Pero a lo mejor lo estamos haciendo en una dirección que no es la correcta, ¿vale? O sea, nosotros vemos como muchas empresas y grandes corporaciones, etcétera, dedican muchos recursos a I+D+I, ¿vale? Ahora, eso está bien, ¿vale? Porque es condición necesaria, pero luego hay que ver que realmente esos recursos que se ponen en esa cesta están dando sus frutos, ¿no? Entonces, para eso es fundamental medir, ¿vale? Y la contabilidad de la innovación lo que pretende hacer, ¿vale? Os lanzo una pregunta, que los que hayáis leído además el libro, porque viene en el libro, ya lo saben. ¿De qué manera o qué métrica? Cuando hablamos de métrica, estamos hablando de ratio, de medida, ¿vale? ¿Qué métrica pensáis vosotros que sería buena para contabilizar que efectivamente una empresa está innovando en la dirección correcta? Las métricas, cuanto más sencilla, mejor. Cuanto más comprensible, mejor. Que todo el mundo la entienda, que no haya dudas. ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué podríais hacer? ¿Qué podríais medir en una empresa para saber si ese esfuerzo que están dedicando a innovar, a generar nuevos productos, lo están haciendo en la dirección correcta? ¿Aceptación? ¿Perdón? ¿Aceptación de Outflow de ¿Qué aceptación? Nuevos clientes. ¿Venta? Venta de nuevos clientes. Pero ser más específico. ¿Venta de qué? ¿Cómo definís esa venta? Beneficio. ¿Pero beneficio de qué? El coste, o sea, tienes un coste haciendo eso. O sea, si yo año tras año, o sea, yo estoy innovando Sí. y digamos, como decías tú, el cash flow, digamos, va increciendo, mi cuenta de resultados cada vez va mejor. ¿Lo estoy haciendo bien o no? Cuota de mercado. En función de lo que estés invirtiendo, ¿no? ¿El qué? En función de lo que inviertas en el desarrollo. No, pero mi cuenta de pérdidas y ganancias es cada vez mayor, es positiva. Pero ¿a qué coste? En la cuenta de pérdida de ganancias tú tienes tus No, gastos, tus ingresos. Entonces yo te digo, al final, Pero la optimización de recursos de la calada, o sea, si vamos a lanzar 10 nuevos productos, Sí. de los 10 hemos testado 90 y nos hemos gastado un montón, si estos 10, o sea, como métrica para optimizar Sí, el yo recurso me he de la calada. gastado lo que sea en generar esos productos, ¿vale? Pero yo este año facturo un 10% más, perdón, no facturo, mi beneficio es un 10% mayor que el año pasado. Y el siguiente un 10% mayor que el año pasado. La contribución marginal de ese nuevo producto a la cuenta de resultados. Exacto, eso es. O sea, una métrica tan sencilla como decir, de mi facturación, por ejemplo, de mi facturación o de mi beneficio, todavía mejor, ¿qué porcentaje se corresponde con los productos que yo he desarrollado los últimos 2 años? Esa métrica, si esa métrica, digamos, es positiva y va creciendo, quiere decir que los productos que estoy desarrollando como nuevos son los que me están generando cada vez más cuotas, me contribuyen cada vez más a mi cuenta de resultados, ¿vale? Porque si no, podría ser que yo tenga un producto que sea, bueno, el que sea único, o lo que sea, o que se venda, o que me esté generando ventas durante muchísimos años, pero esos nuevos que yo estoy creando no me están generando ventas, ¿vale? Entonces, esa es la contabilidad de la innovación, es decir, oye, vamos a definir una métrica que entendamos todo, que sea sencilla, que sea explicable, que me asegure que efectivamente voy en el sentido correcto, ¿vale? Bueno, pues esos son los principios de la metodología, ¿vale? ¿Vamos bien? Está más o menos, vamos, sencillo es, pero ¿tenéis algún comentario sobre esto, sobre lo que llevamos hasta ahora? ¿Nada? ¿Seguimos? Vamos a ver 3 o 4 conceptos que ya lo hemos ido introduciendo y voy a ir rapidito, ¿vale? Para pasar a la parte de ejemplo.
Un experimento, tal y como lo define Lean Startup, es simplemente un recorrido completo de este bucle, ¿vale? Que es crear, medir, aprender, ¿vale? Y que lo que nos va a permitir, digamos, es validar o invalidar una hipótesis de mi modelo de negocio, ¿vale? ¿Cuántos de aquí habéis trabajado el Canvas de modelo de negocio? ¿O el Lean Canvas? ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Lo conocéis todo o no? ¿No? Un segundito. Vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Bueno, este de aquí. Vamos a verlo sin ejemplo. Este de aquí, ¿vale? Mire, el Canvas no es más que una herramienta que además está ampliamente, digamos, aceptada y se usa mucho en todos los temas estos de emprendimiento, de startup, etcétera, ¿vale? En el que en una única hoja, ¿vale? Plasmamos todas las claves de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Pero claro, que una empresa, digamos, sea sostenible en el tiempo, etcétera, no es solamente tener un buen producto, hay que saber, digamos, a quién se lo vas a vender, ¿vale? Cómo vas a llegar a esos clientes, qué fuentes de ingresos vas a tener, o sea, puede ser la venta del producto o puede haber muchas otras fuentes de ingresos, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, de soporte, de formaciones, de lo que sea, ¿no? ¿Vale? De productos complementarios. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor? O sea, nuestro producto al final, ¿qué es lo que le ofrece al cliente? ¿Vale? Porque no es solamente el producto, es cómo se lo empaquetamos. O sea, cuando, por ejemplo, lo más típico es lo de Apple, ¿no? Cuando vende un producto, cuando tú desempaquetas el producto, bueno, aquí hay, yo no me incluyo, pero aquí hay gente que le encanta Apple, ¿no? Entonces, el simple hecho de abrir la caja y ver cómo va bajando a su ritmo la caja y el empaquetado y no sé qué, es experiencia de usuario, ¿no? Entonces, la propuesta de lo que tú le haces es eso, es fiabilidad del producto, longevidad del producto, a lo mejor una cierta imagen, ¿no? O sea, tú no das la misma imagen con un teléfono Android de 60 euros que con un iPhone no sé qué. Entonces, mi propuesta de valor incluye muchas cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la propuesta de valor que plasmamos aquí, ¿no? También son las alianzas clave, o sea, ¿qué actores son claves para mí para desarrollar este producto, ¿no? Puede ser una empresa que me vaya a hacer, por ejemplo, el desarrollo software o lo que sea, o puede ser, por ejemplo, un organismo determinado o una asociación que es la que me va a abrir puertas para, por ejemplo, vender mi producto a una comunidad de hospitales, etcétera, ¿no? O me va a permitir de alguna manera llegar a esos hospitales, ¿no? Entonces, estas alianzas clave, actividades clave, hay actividades que son tan claves en mi modelo de negocio que yo a priori me las podría externalizar, pero a priori no las voy a externalizar, porque quiero tener un control absoluto de las mismas, ¿vale? Yo, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, en el proyecto que comentabas tú, ¿no? De plataforma de enseñanza, o sea, de profesores de idiomas en el extranjero, etcétera, a los que ya vi una experiencia con ellos, ¿no? A lo mejor, digamos, lo que es la plataforma en sí, para mí no es algo clave, pero sin embargo, lo que es la selección de los profesionales que van a estar en la plataforma es fundamental para mí, porque yo necesito tener una imagen que no vaya a sufrir ningún tipo de crisis, ¿vale? Entonces yo esa actividad no la externalizo, sino que la desarrollo yo porque la quiero tener perfectamente controlada. Recursos claves que necesito y la estructura de costes. Entonces, esta herramienta es una página, o sea, todo Canvas que no vaya en una página ya no es un Canvas, ¿vale? Entonces, si yo soy capaz de sintetizar en una única página todas las claves de mi modelo de negocio, ¿vale? Me va a ayudar mucho, o sea, es la herramienta de la que parte luego Lean Startup para ir validando cada una de las cositas que yo he puesto aquí, ¿vale? Y además me va a permitir, digamos, exponer, estructurar, explicar, defender mi proyecto de unas maneras mucho más claras, ¿vale? Entonces, por eso esta herramienta pues, es una herramienta que se suele utilizar mucho en el ámbito del emprendimiento, ¿vale? Esta es una, que es la original, digamos, ¿vale? Y ahí hay unos libros que si luego tienes interés les puedes echar un vistazo, ¿vale? Donde te ponen además ejemplos de muchos modelos de negocios diferentes, de diferentes empresas, etcétera. Ay, no. Vaya. Y este es otro tipo de Canvas, que es una derivada del anterior, que es el Lean Canvas, que
del que se habla en el libro, uno de los que vamos a ver luego, que es Running Lean, que es una variante. Nosotros esta variante, por ejemplo, la usamos sobre todo con aquellos proyectos que llevan en más facilidad, ¿vale? Porque sustituye, digamos, parte del Canvas por problemas, solución, competidores, métricas, etcétera, que es una cosa que es mucho más tangible para alguien que tiene su proyecto en una fase embrionaria, ¿vale? Entonces, ese paréntesis, después era para que conocieras un poco esto de aquí, ¿vale? Entonces, volvemos a la presentación. Salvador, una pregunta. Sí. ¿Este modelo último que ha sacado de Canvas Sí, está armonizado en algún sitio para...? sí, sí. Porque yo tengo hecho, por ejemplo, de nuestro proyecto, que está más normal, pero Sí. viendo de repente cómo se enfoca ese, yo creo que, por ejemplo, a nosotros se convendría más. Probablemente. ¿Vale? Sí, vamos, en el libro de lo que viene aquí luego, que se llama Running Lean de Ash Maureen, ahí es donde define ese, que además la puesta en práctica de la metodología, ¿vale? Ahora lo comentamos. Entonces, lo que comentábamos antes, yo, a la hora, digamos, de diseñar los experimentos, el recorrido que hacemos de este ciclo es justamente lo inverso. O sea, una vez que empezamos a ejecutar experimentos es así. Creamos, medimos, aprendemos y volvemos, ¿no? Pero a la hora de diseñar los experimentos hacemos el recorrido justo a la inversa. Primero pensamos qué queremos aprender, ¿vale? Imaginemos que nosotros en ese modelo de negocio hemos puesto que yo voy a vender, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, el ejemplo del amplificador de válvulas y esto. Pues vamos a suponer que yo he puesto como fuentes de ingreso, voy a vender el aparato, ¿vale? Y lo voy a vender por 600 euros. Y además voy a vender una cuota de suscripción que me va a dar la posibilidad con esa cuota de suscripción de tener conectado al dispositivo un banco de canciones o no sé qué, actualizaciones periódicas del sistema, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y por eso voy a cobrar 15 euros al mes, ¿vale? Y esas son mis fuentes de ingresos. Bueno, pues yo quiero aprender, quiero saber si realmente la gente está dispuesta, primero, a pagar por el dispositivo esa cantidad y en segundo término, pagar la suscripción, ¿vale? Pues eso sería lo que yo quiero aprender. ¿Cómo voy a saber, digamos, cómo voy a obtener ese aprendizaje sin opción a duda? ¿Vale? O sea, yo tengo que establecer unas medidas que me hagan a mí determinar si efectivamente lo quieren o no lo quieren, ¿vale? Porque seguro que si hacemos aquí un experimento tenemos conceptos distintos de lo que es validar o no validar esa hipótesis, ¿vale? Sí, vamos, porque lo hemos hecho, lo solemos hacer con los talleres. Si yo pregunto aquí, vamos a lanzar un experimento, vamos a coger, nos vamos a ir al conservatorio, que son gente que se supone que está, bueno, que le gusta la música, etcétera, etcétera, nos vamos a ir además, no a los pequeñitos, sino vamos a ir de 30 para arriba. O sea, hay gente, digamos, que ya tenga un cierto poder adquisitivo, que le guste la música y le vamos a ofrecer productos, a ver cuántos de ellos lo compran. Si nosotros hacemos una landing page donde pongamos el producto, le damos un bono, un código de descuento para que entren en la landing, etcétera, a ver cuántos de ellos entran y cuántos de ellos le dan al final al botoncito de reservar, por ejemplo, ¿vale? Y seguramente, si yo pregunto a esta mitad y digo, bueno, ¿qué porcentaje consideráis vosotros que sería suficiente para que, bueno, nos faltan datos, evidentemente de coste, de tamaño del mercado, etcétera, pero si yo os pregunto aquí cuánto le tendrían que dar botoncitos para considerar que efectivamente eso hay que fabricarlo, y se lo pregunto a esta otra mitad, los valores van a ser diferentes. Y no digo un poco diferentes, van a ser muy diferentes, ¿vale? Entonces, nosotros tendremos que establecer qué es lo que vamos a medir, por ejemplo, intención de compra o interés por entrar en la página web o lo que sea, y vamos a tener que definir unos umbrales, ¿vale? Y por último, vamos a ver, para llegar a esas medidas, a esas métricas, qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos construir para obtener ese aprendizaje? ¿Necesitamos construir el aparato? ¿O sería suficiente, por ejemplo, un díptico donde pongamos nosotros las características, evidentemente bonito, etcétera, pongamos las características, a ver cuánto al menos entran en la página web? ¿O sería necesario además en la página web, una página web con un modelado 3D de lo que es el aparato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos construir para poder realizar este ciclo completo de crear, medir, aprender para
obtener aprendizaje de una hipótesis, de modelo, al menos de una hipótesis de modelo de negocio, es lo que nosotros llamamos el producto mínimo viable. Vamos, lo llama Eric Rie, que es el producto mínimo viable, ¿vale? Que es aquello que necesitamos para poder darle la vuelta a esto. Y en ese concepto hay mucha controversia porque se entiende mal. Habitualmente la gente habla del producto mínimo viable, al menos nosotros no lo entendemos así, ¿vale?, como una versión simplificada de mi producto. Y no es así. Es lo que yo necesito construir para darle una vuelta a esto, ni más ni menos. Y puede ser un díptico. Puede ser... Os voy a poner un ejemplo. Además de un proyecto de este año, que lo que hace... ¿Cuántos de vosotros tenéis aquí mascotas? ¿Perros? ¿Y estáis sensibilizados mucho con la alimentación que le dais al perro y eso o no? ¿O me dais un poco lo que...? Nosotros. Es que, bueno, que si no lo soy, no soy objeto de, digamos, no soy el cliente objetivo de este producto. Sí, con esta dieta, de hecho. Que esta dieta, bueno, pues entonces para ti sí. O sea, el proyecto Guanillampi, yo creo que tú lo conoces. No sé. Entonces ellos lo que hacen son Guanillampi, con W, ¿vale? Ellos lo que hacen son snacks naturales y funcionales para mascotas, fundamentalmente perros, ¿vale? Y además incluso te permite una personalización, de manera que si tu perro tiene problemas de sobrepeso o de artrosis o de pelaje o lo que sea, pues tú lo indicas y decides, digamos, los ingredientes funcionales que le incorporas a la galleta, ¿vale? Os animo a que, vamos, ya están a la venta, ya han vendido bastante este año, porque están, digamos, ellos van, no sé si conocéis las cajas de suscripción Vivadox. Bueno, pues ellos son los que proveen de galletas a eso, ¿no? Pero además ya han abierto hace recientemente el e-commerce, o sea que le podéis comprar a través de la web, ¿vale? Entonces, bajo terminado ese paréntesis, un experimento de ellos, por ejemplo. Ellos tienen una gama muy amplia de snacks, hasta el punto de que lo personalizan, ¿no? Pero tienen también galletas que son galletas, eso para artrosis, galletas para no sé qué. Ellos tenían que saber cuáles eran las dolencias, las patologías que tenían los perros que más les preocupaban a los dueños. Porque si hacen una galleta, pues yo qué sé, a los perros, no, que no sé si es viable o no, que sé que eran catarata o algo de eso, y los dueños no compran galletas para esa dolencia o lo que sea, pues se comen ellos las galletas, ¿no? Entonces, ellos podrían haber generado multitud de galletas, por ejemplo, y haberlas enfrentado al mercado a ver qué pasa, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Ahora, otra posibilidad, por ejemplo, publica, digamos, unos ebooks de eso a través de la página web, donde tú tengas recomendaciones, por ejemplo, a seguir para perros que tengan una determinada patología, u otra. Y entonces, en función de primero los clics que se produzcan en redes sociales para llegar en función de las patologías y luego la descarga de esos ebooks, que es bastante más económico de generar que galletas con diferentes funciones, ellos realmente podrían saber el grado de interés que despiertan cada una de esas patologías entre propietarios de perros, que además son propietarios de perros con unas ciertas características, ¿no? Pues, o veganos o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí el producto mínimo viable es un ebook y una publicidad en redes sociales donde tú le muestras diferentes, ¿no? No tiene nada que ver con tu producto final, ¿vale? Pero es el producto mínimo viable que ellos les permite saber cuáles son las dolencias que más preocupan a los dueños de mi cliente, a mi cliente, ¿vale? Eso se preguntaba a un veterinario, ¿no? Sería más fácil. Bueno, se lo puedes preguntar a un veterinario para saber, digamos, el universo de patologías que afectan a los animales, ¿vale? Porque la dieta ya lleva un montón de años. ¿El qué, perdón? Que las dietas terapéuticas, yo digo porque soy veterinario, por eso que coincido. Pero que las dietas terapéuticas llevan miles de años, por eso digo, ellos no tenían un producto físico. Sí. Hay aquí un Bueno, punto que me parece a mí que ahora sí lo tiene, pero antes, cuando estaba pivotando, sería, no sabes la aceptación del animal, Sí. que es muy importante porque no solamente desarrollar una idea de un producto y luego el perro no come. Bueno, es que no es así, o sea, ellos vienen de ser unos obradores de productos, o sea, de snacks, o sea, ellos han tenido durante un tiempo Vale. una tienda para personas, no, para personas no, para una tienda vale, entiendo. ¿cómo se llama? Una pastelería. Una pastelería. Sí,
Una pastelería, vamos, para perros. Vale. Para perros, ahí en la Alameda durante muchos años. Lo que pasa es que vieron en un momento dado que sus ventas llegaban más por vía online que vía Ajá. física, ¿vale? Vale. Pero sí es cierto, o sea, tú puedes decir, vale, estas son las que más afectan. Pero una cosa es lo que más afecta y otra cosa distinta es lo que van a comprar los propietarios de las mascotas, claro, porque a lo claro. mejor dice, oye, Componente sí que le emocional. preocupa, no, mi hermana veterinaria también, o sea, las cataratas, por ejemplo, como que yo creo que no habrá unas hernas para las cataratas, es un disparate. Pero a lo mejor eso dicen, oye, yo eso no lo trato con hernas, yo eso lo trato en un veterinario, con una... Eso por un lado. Por otro lado luego está Por eso digo que el veterinario en sí. El veterinario en sí puede ser partidario o no de este tipo de productos. A lo mejor el veterinario ellos es tienen que partidario basarse en alguna evidencia clínica Sí. de sus productos o bien de su contenido. Si lleva un determinado compuesto vitamínico o lo que sea que ayuda a esa patología y que la mejora, ellos no van a hacer sus estudios porque eso no tiene ni dinero Pero ni eso se da por supuesto. O sea, ellos digamos, evidentemente digamos, los ingredientes digamos que proporcionan son ingredientes que están testados que Claro, en exactamente. perros Y han en cogido y lo personas, usan. y ellos me hablan siempre del cardo no sé qué, por ejemplo, que tiene no sé qué propiedad. Claro. Entonces, te digo, eso se da por supuesto que es así. Pero luego tú tienes que comprobar con tu cliente que efectivamente ellos estarían dispuestos a comprar esos SNAP, que evidentemente tienen un sobrecoste sobre los SNAP normales que tú puedas encontrar en cualquier establecimiento, ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo cojo, si digo, defino a mis clientes, y mis clientes son propietarios de perros que, como hermanos, si yo no me cuido la alimentación, si a mí me da igual comer productos procesados que producto natural y no sé qué, si yo no hago eso, no me voy a preocupar por dárselo a mi perro, ¿no? Entonces, a lo mejor su clientela o su Elia Doctor son precisamente gente propietario de perros que tienen, que visitan por ejemplo el volario y no sé qué, y tienen unas determinadas pautas alimenticias, ¿no? Entonces, a esa gente tú le enfrentas a ver si realmente están dispuestos a pagar el sobrecoste que supone un producto personalizado, etc. Y para saber cómo, qué ingredientes yo ofrezco para personalizar, pues ya te digo, puedes poner una página web donde tú escojas, puedes poner unos ebooks, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Evidentemente tú antes has hecho estudios y has visto, por ejemplo, ellos de hecho tienen en el equipo a un veterinario, pero aparte de eso, entonces, tú buscas, por ejemplo, las búsquedas que se producen dentro de los buscadores sobre patologías, y si buscas, por ejemplo, yo qué sé, escariosis puede ser, no lo sé, cosas de estas de la piel de los perros y no sé qué, pues a lo mejor te sale que es mucho mayor que obesidad en perros, no sé qué, ¿no? Pero luego tú tienes que contrastarlo con tu cliente, porque esos son los que al final le van a dar el clic de comprar o no, ¿vale? ¿Y una encuesta no serviría para también...? Encuesta no vale. Si yo lanzo una encuesta... No, una encuesta, por ejemplo, incluso física, que ellos podrían desplazarse a tiendas de productos animales o veterinarios y preguntar a la persona, pues, ¿estaría dispuesta a comprar esto? Acción de compra. Acción de compra o acción de cambio por parte del cliente. Pero una encuesta que no te comprometa no es una fuente fiable de información, ¿vale? Bueno. Puede ser para ti orientado. O sea, yo digo, bueno, vamos a ver, yo voy a hacer una encuesta, digamos, entre un universo de lo que sea, de propietarios y eso, para saber un poco las patologías que le afectan y no sé qué, ¿no? O, por ejemplo, para saber a lo mejor cuánto se suelen gastar en los snacks para perros y no sé qué, para yo tener, digamos, un orden de magnitud. Pero para yo validar un aspecto en el negocio tiene que haber una acción por parte del cliente. Y una encuesta que a ti no te compromete, lo que pasa en las encuestas, ahora tenemos elecciones, ¿no? La acción sería entrar en la página web, eso sería la... Pero eso no es una encuesta, es No, una acción. ya claro, pero bueno, eso no se puede replicar en físico, porque tú das un clic, entras en una página, pero lo mismo puedes decir, pues sí, quiero saber algo más, y tú le enseñas un catálogo igual que le enseñas en una página. Si tú consigues, por ejemplo, mantener, digamos, o sea, no, digo que... O sea, yo lo que te requiero es que le tiene que requerir un esfuerzo a la otra parte, Sí, ¿vale? eso entiendo. Si es que yo, por ejemplo, doy un díptico y no me lo tiran a la papelera, eso no es un esfuerzo. Si yo le doy un díptico, lo ve no sé cuánto, pero no tiene que hacer nada después del díptico, no es un esfuerzo suficiente. Ahora, si resulta que yo le doy el díptico, le pido el teléfono para informarlo más, no sé qué, y me vuelvo a reunir con él y me dedica media hora, o 20 minutos, o 10 minutos, pues entonces a lo mejor sí, ¿no?
pero tiene que haber, digamos, un esfuerzo por parte del cliente. El problema de la encuesta también es que cuando tú haces una encuesta, tú El factor emocional en es... parte tiene que ser muy asertivo. Puede condicionar a la Claro, respuesta claro, emocional sí, y sí, técnica condicionar de eso. la encuesta de Puede problemas. condicionar Ya, Tú claro. puedes decir, ¿usted compraría un Sí, sí, producto sí, para sí, que sí. su perro esté claro? Pero una cosa es que te lo dice, sí, lo compraría, otra cosa es que te lo compra. Claro, pero y entrar en la página también no significa una compra. Ahora- Eso es Claro, entrar en la es página. que ahí el cliente no es el dueño. O sea, hay un factor fundamental que es la palatabilidad. O sea, si la ¿Cómo, galleta... perdona? que en la ¿El alimentación cliente de animal- la galleta no es el perro, no es el dueño? No, Entonces, ¿quién es el cliente? el perro. No, No se la come. Hombre, hay una cosa que se llama palatabilidad. Y en las fórmulas, y los que tienen Claro, no, eso es lo que hay. Puede ser un producto Claro. crudo, Eso como es el animal un... no se lo coma. No, ese concepto no entiendo lo que es. No, No, ese no lo conozco. es lo apetecible Pero el que es la cliente- ración para el animal. Sí, pero el Lo cliente... apetecible que es la ración para el animal. Pero eso es otra cuestión Sí, completamente pero- distinta. O sea, el producto es apetecible. Ellos ya hacían galletas antes de esto. O sea, Claro, la pero- fórmula para que sea Claro, apetecible. sí, saben, Y entonces, sí. además, que están vendiendo, o sea, sus galletas se distribuyen a 7.000 y pico de hogares mensualmente. Y lo cuelgan en Instagram y todo el lío, ¿vale? Pero el cliente no es el perro. El cliente es el que te compra. Siempre es la persona. ¿Vale? Digamos que en este caso el perro es el usuario, pero el que tiene... Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, en definitiva, no sé por dónde... bueno, entonces eso, lo del PMV, que es el Producto Mínimo Viable, lo que es aquello que yo necesito para aprender para validar o invalidar una hipótesis de un modelo de negocio, ¿vale? Y que no necesariamente tiene que ser una versión simplificada de mi producto, ¿vale? No tiene que ser la plataforma ya desarrollada, por ejemplo, de idiomas en el extranjero, o la plataforma de las API, o la vuestra, etcétera, ¿no? O no tiene que ser una versión simplificada de tu producto, puede ser otra cosa. Aprendizaje validado, bueno, no me para aquí, ¿vale? Es el que se obtiene fruto de la experimentación, ¿vale? Y de eso, de una acción del cliente. En principio, encuestas y entrevistas, por defecto no valen. Otra cosa es que estén hechas de tal manera, con un universo tal, y se haya hecho no sé qué, y nos convenzan, ¿no? Pero a priori, para validar no vale una encuesta. Vale para orientarte, digamos, por dónde tiene que ir inicialmente y cómo tiene que ser un poco el producto, pero no te valida, ¿vale? Pero encuesta entendido de esa manera. Lo que tú comentabas de que yo le doy un díptico y luego entra a la página web y hace algo, no sé qué, eso no es una encuesta, eso es una acción, ¿vale? Sí, pero sí se puede, pero para sacar el modelo y la viabilidad y el modelo de negocio, el hecho de que entre una persona en una página a leer No es suficiente. lo que tenga, no me va a indicar nada, me puede dar un poco de tracción, entre comillas, Te va a indicar, que hay usuarios que pueden... pero te puede indicar justo lo contrario. O sea, nosotros hemos tenido proyectos con el sistema ya desarrollado, la plataforma desarrollada, estupendo, que dejaron, por ejemplo, dípticos en las lunas, digamos, de los coches, ¿vale? Sobre una app determinada, y muchos de esos pues acabaron en la papelera. O sea, hubo muchísima gente que no entró. Entonces ya te da signo de que no existe un interés suficiente en el producto, ¿vale? Una vez que entra, bueno, pues ya sabes que hay interés. Ahora vamos a ver dentro de la página web, por ejemplo, si tú le pones diferentes funcionalidades, cuáles son las funcionalidades que generan más interés, en cuáles, por ejemplo, se pica más info, para saber más de esto, ¿no? O en los planes de precio, en cuáles interesan más, etcétera, ¿no? Al final, evidentemente, para poner al final el proyecto en marcha, tú tienes que tener una prueba irrefutable de que la gente tiene intención de compra, intención ineludible de compra. O sea, nosotros hemos hecho experimentos, por ejemplo, en los que acababan el experimento, tú hacías la página web de lo que fuera, ponías el carrito, añadías al carrito, y cuando ya estabas metiendo el número de tarjeta, cuando llevabas 4 dígitos del número de tarjeta, entonces te daba el mensaje que decía que el producto todavía no estaba disponible. Pero evidentemente, si yo había empezado a meter el número de tarjeta, es que yo iba a comprar el producto. ¿Vale? Vale. Esto ya me paro aquí. ¿Vale? Simplemente esto. Normalmente se tiende a sobreestimar cómo tiene que ser o sobredimensionar cómo tiene que ser el producto mínimo viable. Y recordemos que
lo mínimo que a mí me permite un recorrido del ciclo. Entonces, en caso de duda, normalmente la respuesta es que si estamos cuestionándonos si debe llevar algo o no ese producto mínimo viable, si la página web tiene que tener una sección más para ser más creíble, no sé qué. Si nos lo estamos cuestionando, normalmente es que sobra, ¿vale? Aunque también es cierto que el producto mínimo viable tiene que ser el mínimo viable para hacer el recorrido. Si yo resulta que pongo una página web que es tan mala, tan malísima, que no resulta en absoluto creíble y la gente tal y como entra rebota, yo por ejemplo, si mi intención era saber cuáles eran las funcionalidades que más interesaban de mi producto, pues que no estoy llegando a que me desplieguen, digamos, esa sección de la página web, ¿vale? Entonces tiene que ser el producto mínimo viable que me permita ese recorrido, ¿vale? Pero en caso de duda, elimina complejidad. El pivote. ¿Quién aquí es aficionado al baloncesto o practica baloncesto? ¿Qué es el pivote? Cualquiera de vosotros. Bueno, seguro. ¿No lo puedes ejemplificar en vivo? O sea, ¿o no? simplemente es que mantiene un pie fijo, pero puedes mover el otro. Exacto, o sea, tú mantienes un pie y el otro es el que te mueves, ¿no? Pues eso es pivotar, ¿vale? Quiere decir, yo mantengo todas mis hipótesis del modelo de negocio, no me está funcionando, o sea, yo he desarrollado un experimento y el fruto del experimento no consigo que esto marche, ¿no? Entonces, lo que hago es que mantengo la hipótesis del modelo de negocio y cambio una y vuelvo a experimentar, porque si cambiara más, entonces si vuelvo a fallar realmente no sé por qué estoy fallando, ¿vale? Entonces se trata de una revisión estructurada de la hipótesis del modelo de negocio, de manera que cambiamos una y mantenemos el resto, ¿vale? Hay diferentes tipos de pivote. Bueno, yo lo que os comentaba, o sea, pivotar es condición necesaria para tener un modelo de negocio sostenible en el tiempo. Yo no conozco todavía ningún proyecto minero que no haya pivotado de su idea original en alguna de sus claves. O sea, a lo mejor lo que era la propuesta de valor se ha mantenido, pero han cambiado de segmento o han cambiado de modelo de ingreso, lo que fuera, ¿vale? Pero pivotar es esencial. Entonces, hay diferentes tipos de pivote, o sea, muchas veces se da que yo he definido un producto con una funcionalidad, digamos, muy amplia, y resulta que luego de todas las funcionalidades solamente hay un par de ellas que realmente generan interés, y todo lo demás lo único que genera son costes para mí. Bueno, pues entonces es un pivote de acercamiento donde el producto original me quedo con una parcelita solamente, ¿no? Al contrario, sería de alejamiento, de modelo de ingreso, de motor de crecimiento, cómo vamos a crecer. Una vez digamos que efectivamente hemos visto que resolvemos un problema que interesa, etcétera, cómo vamos a crecer, si va a ser por publicidad, si va a ser por el boca a boca, si vamos a tener una tasa de realidad importante, etcétera. Y esto sí que es importante, o sea, pivotar tarde, lo que comentaba antes. Un emprendedor tiene los recursos limitados, ¿sí? Son a contar las que tiene antes de abandonar el proyecto, ¿vale? Por falta de recursos. Falta de recursos en sentido amplio, también de recursos humanos, o sea, podemos agotar a nuestro equipo, ¿vale? O sea, si nosotros no alcanzamos un negocio, digamos, que sea mínimamente sostenible para dar un salario a los miembros del equipo que tenemos, etcétera, pues ya, bueno, pues se pueden aburrir, ¿vale? Entonces, antes de que eso ocurra, vamos a pivotar. Cuanto más rápido vayamos, mucho mejor, ¿vale? Entonces, para pivotar, puesto que estamos inmersos en nuestro producto, estamos enamorados de nuestro producto, probablemente hayamos embarcado, no nos hayamos embarcado nosotros solos, sino nuestras familias. Le hemos quitado tiempo a nuestras familias. Quizá nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros conocidos nos hayan dejado dinero para esto, ¿no? Resulta muy complicado pivotar, porque al fin y al cabo pivotar consiste en reconocer que me he equivocado y que tengo que hacer algo, ¿vale? Entonces, para que eso no ocurra, lo tenemos que poner muy claro. Tenemos que fijarnos umbrales en los experimentos muy claros, métricas muy claras, de manera que si no alcanzamos esas métricas, no nos quede más remedio que pivotar, ¿vale? La metodología básicamente, digamos, la hemos recorrido, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicamos todos estos Minerva? Desde el punto de vista práctico, ¿vale?
Nosotros lo que hacemos es que trabajamos con los proyectos. ¿Conocéis Trello? ¿La herramienta Trello? Sí. Los que no lo conozcáis, al final, digamos, es una especie de Canva donde tú tienes, digamos, unas listas con unas tarjetas, le puedes asignar colores, estados, dentro de las tarjetas tú defines una serie de campos, etcétera, ¿no? Entonces, al final es una herramienta muy visual, muy intuitiva, y que, bueno, que se suele utilizar también bastante en este ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, definimos, digamos, este panel con ellos y tenemos una serie de información de seguimiento, porque no lo hemos comentado antes, pero en esa aceleración en embudo nosotros vamos fijando objetivos, ¿vale? En la primera fase pues fijamos objetivos de validación del modelo de negocio, en la segunda fase continuamos lo que es la validación, pero empezamos a introducir también probablemente métricas de tracción, ¿vale? O sea, de ventas o de usuarios, etcétera. Y entonces vamos poniendo objetivos. Esos objetivos están para cumplirse. O sea, son objetivos que consensuamos con las startups a las que aceleramos, pero que una vez fijados están para cumplirse, ¿vale? Entonces hacemos un seguimiento de todo eso. Esta, por ejemplo, es la parte de negocio donde definimos la visión, misión, valores, etcétera, el canvas del modelo de negocio, ¿vale? La curva de valor para ver, digamos, cómo nos diferenciamos de la competencia y esto, y luego hacemos un análisis del perfil del cliente para establecer, digamos, cuáles son las necesidades del cliente, por aquello que pagaría o por aquello que no, qué funcionalidades vamos a ofrecer, qué problemas tienen, ¿vale? Qué cosas, por ejemplo, se esperan de nuestro producto, le van a requerir, otras cosas que no esperan pero que valorarán positivamente, etc. Los hitos de aprendizaje, que no es más que es formular de otra manera nuestra hipótesis de modelo de negocio, ¿vale? Nuestro hito de aprendizaje es decir, ¿cuál es el precio máximo que maximiza mi beneficio? ¿O cuál es el precio máximo que estarían dispuestos a pagar mis clientes? ¿Vale? O de los 3 planes de suscripción que tengo, ¿cuál es el que genera más aceptación? ¿Vale? Porque, por ejemplo, un mayor precio no tiene por qué coincidir con el mayor beneficio para la empresa. A lo mejor, efectivamente, tenemos un mayor margen, pero tenemos unas menores ventas, ¿no? Entonces son preguntas, o sea, todo aquello que nosotros querríamos saber sobre nuestro negocio y que a día de hoy no sabemos. Pues todo esto es una lista de preguntas. Y para resolver esas preguntas vamos a tener que ir lanzando una serie de experimentos, ¿vale? Experimentos, cada uno va a llevar su tarjeta identificativa con una serie de datos que van a pasar por una serie de fases. Primero lo vamos a diseñar, y esto es un trabajo de gabinete, o sea, un trabajo de sentado, reflexionando con el equipo, diciendo cuál es la mejor manera para yo aprender esto de aquí, ¿vale? Donde definimos eso, pues, toda la concepción del experimento. Luego nos tenemos que poner a construir el producto mínimo viable, ¿vale? Que incluye además, bueno, pues los ficheros de métricas que vayamos a utilizar, etcétera, etcétera. O por ejemplo la integración de Google Analytics con nuestra página web, o la integración de Hotjar, que es una herramienta también pues, para saber cómo interactúan con nuestra web dentro de nuestra página, etcétera. Una vez que lo hemos construido, empezamos a ejecutar. Y al final, cuando acabe, digamos, la ejecución, habrá finalizado con éxito o sin éxito. Lo peor que le puede pasar a un experimento es que no nos genere aprendizaje, ¿vale? Si un experimento, porque no lo hemos definido bien, porque no hemos conseguido atraer gente suficiente a nuestra página web, porque no hemos conseguido repartir suficientes dísticos, o lo que sea, no nos genera aprendizaje, eso es lo peor, porque habremos conseguido una serie de recursos para nada, ¿no? O relativamente para nada. Si se ha finalizado con éxito, quiere decir que yo he validado mi hipótesis de modelo de negocio y entonces podré poner en ese Canva que veíamos antes esa hipótesis en verde, la nomenclatura que usamos nosotros. Si por el contrario vemos que el precio que nosotros habíamos establecido, 30 euros, no hay quien lo compre o es un número insuficiente, etcétera, habrá finalizado negativamente y entonces lo colocaremos en rojo, ¿vale? Perdón, en rojo no, en negro ya como descartado, ¿no? En rojo lo solemos utilizar para las hipótesis que están pendientes de validación, ¿vale? Y entonces esta es la estructura que seguimos, ¿no? Dentro de cada uno de los experimentos aparece, digamos, toda esta información. Yo no me voy a parar, ¿vale? Porque va a ser un poco aburrido, pero vemos la descripción del experimento, el producto mínimo viable que necesitamos, lo que estamos observando durante la ejecución del experimento, qué resultados obtenemos y qué aprendizaje obtenemos, ¿vale? Aprendizaje validado
o también otros aprendizajes, porque muchas veces, resultado de un experimento, yo valido o invalido una hipótesis, pero además obtengo otro tipo de información. Por ejemplo, bueno, pues resulta, por ejemplo, o sea, yo mi objetivo con el experimento a lo mejor era el precio, y atraía por diferentes redes sociales gente a mi página web para ver qué plan de suscripción, por qué plan de suscripción se decantaba, ¿vale? Pero adicionalmente a eso, he estado obteniendo información sobre canales, porque ya sé si es Facebook, si es Instagram, si es Twitter, la red social que más leads me genera mi página web, ¿vale? O a una tasa de adquisición del lead menor, o sea, un menor coste, ¿vale? Entonces obtienen muchas veces otros aprendizajes, ¿de acuerdo? ¿Veis muy difícil todo esto o no? ¿Cómo lo veis de llevarlo a la práctica? Esfuerzo requiere, ¿eh? O sea, eso por descontado, porque cada uno de estos apartados, cuando yo pongo aquí el PMV, lo mejor tienes que generar una landing page, tienes que colocarle el Google Analytics, tienes que hacer un Excel donde vas a hacer seguimiento de no sé qué, o sea que esto requiere esfuerzo. Pero, ¿lo veis complicado? Yo lo veo muy interesante, porque en el peor de los casos te va a dar un aprendizaje con el cual ya vas a tener una guía de por dónde tirar o dónde no, te va a dar una misión. ¿Cuál es el mayor activo que tiene una startup? ¿Qué creéis vosotros que es el mayor activo que tiene una startup? ¿La? No, sí, el equipo es esencial. El equipo es esencial, o sea, además lo veréis en el formulario nuestro. Nosotros o sea, le conferimos, digamos, al equipo, a la dedicación del equipo, a que, bueno, que no sea que sea un equipo amplio, etcétera, le dotamos muchísima importancia. Pero yo me refiero en ese proceso, digamos, el equipo, digamos, se presupone que es bueno. Si no es bueno, mejor dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero el mayor activo que tiene una startup es lo que sabe de su negocio. Más que la facturación, que es una consecuencia de lo que sabe, es el aprendizaje que tiene de su modelo de negocio. Lo que sabe de su cliente, ¿vale? Es el principal activo, el aprendizaje, ¿vale? Lo tiene que poner en valor, pero el aprendizaje, ¿no? Por eso muchas veces, en los experimentos, también muchas veces en los perfiles técnicos tendemos a eludir, digamos, la interacción cara a cara con el cliente. Muy típico, o sea, nosotros tenemos aquí mucho perfil técnico, ya menos que antes, pero mucho perfil técnico, que son capaces de desarrollarte la landing mejor del mundo y no sé cuánto, pero que les cuesta ponerse al teléfono, ¿vale? Bueno, pues eso es otra cosa que tenéis que evitar en fases tempranas, o sea, tenéis que tener muchísimo contacto con vuestro cliente, ¿vale? Y una vez que hayan desarrollado la acción, si de alguna manera podéis ver, por ejemplo, el que no os compra, que es el que más aprende, del que no os compra, del que os abandona, etcétera, podéis tener una conversación con ellos de qué es lo que les ha llevado para no renovar el servicio o para no dar el paso del típico a lo otro, lo que sea, es fundamental. El contacto con el cliente es fundamental, ¿vale? Entonces, el aprendizaje es el mayor activo que tiene una startup, ¿vale? Esto es un PDV hecho por niños de 8 años, ¿vale? Para que veáis, digamos, qué es esto de Lean Startup hecho por niños, ¿vale? O sea, ellos, si vosotros fijáis, esto es un mural de un A3, ¿vale? Y ellos tienen una propuesta donde tienen unas botas, ¿vale? Tienen las botas viejas, tíralas, no sé qué, como un clay, no sé, para llamar la atención, ¿no? Motivos, y te describen su propuesta de valor, te están diciendo por qué estas botas son buenas, ¿vale? Te dice, podrías verte los pies, tus amigos creerán que estás volando, tus amigos te tendrán envidia, nunca más llevarás botas aburridas, cómpratelo ya, wow, no sé qué, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Cómo llamamos a esto en una página web? La llamada a la acción, ¿no? O sea, al final, si yo veo esto y me he interesado en esto, voy a hacer esto, ¿no? Voy a retirar, digamos, la pestañita y voy a ver lo que me ofrecen aquí, ¿no? Ya sé que hubieran puesto una página web a la que fuera o quedamos a tal hora en el parque, pues hubiera sido estupendo, ¿no? Porque entonces ya es cuando vemos que efectivamente eso es casi interés. Pero esto es
¿Aquí hay botas por algún lado? No hay botas, ¿no? Botas físicas no hay. Lo que hay es un producto mínimo viable donde yo le doy a conocer a mi cliente las virtudes de mi producto. Y además me sirve a mí porque si yo tengo esto de aquí, yo me puedo situar donde está David discretamente a ver cuánta gente de la que se acerca, primero cuánta gente que pasa por allí se acerca, y de la gente que se acerca cuántos abren. Es un Google Analytics analógico, ¿vale? Pues esto es un producto, ¿vale? Otro experimento, ¿vale? Vamos a casos sencillos. Estos son mis niños, hace un par de años, ¿vale? Están en un camping. A ellos les gustan las manualidades, ¿no? Y entonces hacen estas cosas, ¿no? Las mariposas, piruletas, no sé qué, y las ponen a la venta, ¿vale? Y se las venden, digamos, a otros niños. Y las venden, ¿de acuerdo? Entonces ellos que son muy aficionados a hacer manualidades, lo que piensan es, decimos, ¿por qué no le damos la oportunidad a los niños de hacer esas mismas manualidades que hacemos nosotros, ¿no? Y entonces, además de hacer esto de aquí, hacen estos sobrecitos de aquí, ¿vale? HTN significa hazlo tú mismo, ¿vale? Entonces, hacen estos sobrecitos donde tú tienes todos los materiales necesarios pues, para hacer la mariposa, los gusanos, no sé qué. Con una serie de ventajas, ¿vale? No tienen que fabricar, o sea, no tienen que montarlo ellos, por lo cual necesitan menos tiempo para generar el sobre que genera lo otro. Lo pueden poner a un precio más barato. Mira, pues por ejemplo aquí, mira, este por ejemplo, que entiendo que debe ser el gusanito este, lo venden a 1 euro, pero trae 2. Mientras que el gusanito hecho te lo venden a 0,80, 0,85, no sé. Entonces lo ponen a un menor coste, ¿vale? Luego, al final, bueno, los padres de los niños, ¿qué es lo que buscan? Que los niños se entretengan, ¿no? O sea, si a mí me ofrecen por 1 euro un cuarto de hora de distracción de los niños, lo compro. Y además pago más que por la mariposa. Por la paz, has comprado paz. Que has comprado exacto, paz. Exacto, ¿no? Y entonces ellos decidieron, hombre, yo le he hecho una manita, ¿no? en el concepto y decidieron poner esto. Y lo pusieron. Esto es un camping de Gerona. Y se pusieron a venderlo. ¿Sabéis cuánto vendieron en una tarde? Todo. ¿Cuánto? Todo. Bueno, todo no. 17 euros. No está mal, ¿no? O sea, es más que la paga que tienen ellos asignada. De todo lo que vendieron, ¿qué porcentaje estimáis vosotros que fue de los sobres y no del producto acabado? El 90 en sobres. ¿Cuánto? El 90 en sobres. 90 en sobre. No iba a decir tanto, pero por ahí. Por ahí, ¿no? 0. No vendieron No sobres. vendieron ni un sobre. Todo lo que vendieron fue esto. ¿Por qué? Los niños compraron los niños por lo que no veían. No, sí, va. Pues esto lo compran niños chicos, no llevan dinero, van con los padres. ¿Quién es el usuario de esto? El niño. Niños. ¿Quién es el cliente? Padre. ¿Quién paga? El padre. ¿Pero quién es el usuario? El niño. El niño. ¿Y el niño qué quiere? El producto acabado. ¿Vale? Entonces, a priori, esto tenía que salir. O sea, yo cuando lo estoy viendo, esto tiene que salir. ¿Por qué no va a salir? O sea, si ya vendéis esto, ¿cómo no vais a vender esto? ¿Vale? Que al final el que le da el euro o los 2 euros al niño es el padre o la madre que tiene al lado. ¿Vale? ¿Cómo no va a funcionar esto? Pues no funcionó. ¿Vale? Bueno, pues esto es un experimento. De esto se trata. Hombre, llevado a otro ámbito y en otro contexto, etcétera, y con otro rigor, ¿vale? Pero esto es, ¿vale? Entonces, afortunadamente, estos son los sobres que tenían. No nos dedicamos a poner 100 sobres a ver si esto funcionaba, ¿no? Este, por ejemplo, ¿vale? Esto es un separador para las bicicletas, para echar a los lados los coches, ¿no? Esto simplemente, yo es para poner algunos ejemplitos, ¿no? La manera, por ejemplo, de plasmar, digamos, esa idea de negocio en el Canvas, pues sería esta de aquí, ¿vale? Yo aquí he empleado, por ejemplo, el Lean Canvas, ¿vale? Que es problema, solución, métricas, etcétera, que es, digamos, cuando estamos, yo lo recomiendo cuando no estamos súper avanzados, ¿vale? Porque a menudo no tenemos identificado, no tenemos todavía claro esto.
Entonces, ¿para qué nos vamos a liar con alianzas clave, con recursos clave, actividades clave, cuando realmente no sabemos el problema que tiene mi cliente? ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues la propuesta de valor que, tal y como yo lo defino aquí, digo, bueno, elemento para cualquier bicicleta que garantiza el respeto de la distancia de seguridad entre el ciclista y otros vehículos, con montaje y desmontaje en apenas 2 minutos. Digamos, el claim, el high concept, recupera tu 1,5 metros y quedará tranquilo, ¿vale? Yo en mi propuesta de valor tengo que definir lo que es la clave de lo que yo le ofrezco a mi cliente, ¿vale? Aquí ya hay una descripción, digamos, más detallada, pero todo aquello que yo considere que es vital, lo tengo que poner. Entonces yo considero que es vital, que es para cualquier bicicleta. No, esto no es para bicicleta de montaña, para de paseo, de carretera, no, ¿vale? Para cualquier bicicleta. Me garantiza el respeto, o sea, no estamos hablando de que me vean, no es una luz, es algo que es físico, que si se pasan del 1,5 metros les va a dar, entonces me garantiza el 1,5 metros. Entre el ciclista y el otro con montaje y desmontaje apenas 2 minutos. Yo considero que es importante transmitir en mi propuesta que esto se desmonte y se desmonta de una manera sencilla, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo esto lo voy a usar para recorridos que son extraurbanos, digamos, pero luego mi bicicleta lo uso también como en el día a día aquí, no sé qué, para ir por el carril bici, pues esto no lo necesito, ¿no? Entonces, yo quiero dejar plasmado mi propuesta de valor que se desmonta y se monta fácilmente, ¿vale? Y luego más cosas que están ahí ocultas, ¿no? Entonces, aquí describo, por ejemplo, los 3 problemas principales que resuelve, ¿no? La sensación de inseguridad, por ejemplo, también que tiene el ciclista cuando va por carretera. Ya no se trata, hombre, los ciclistas los atropellan, pero no todos los días atropellan a 10 ciclistas, ¿vale? O sea, y sin embargo hay una sensación de peligro cuando circulas por carretera, ¿no? Pues un problema es el desasosiego generado, digamos, en el ciclista, no sé qué. Entonces yo plasmo aquí, o por ejemplo los ingresos, pues yo defino que mis ingresos van a ser por la venta del distanciador principal en sus diferentes versiones. La básica 15 euros, la long life 25, la racing 30. Yo tendría que poner además aquí el volumen que espero, digamos, alcanzar de venta en cada segmento, etc. Entonces, estas son las claves. Si yo consigo, esto de momento son todas hipótesis, si yo a través de experimentos voy validando una a una, las iré poniendo en verde y cuando tenga el modelo de negocio validado, yo seré capaz de ponerlo en práctica, ejecutarlo y efectivamente vender a estos ciclistas en concreto este producto, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de la descripción del segmento, porque hablábamos antes de la incineradora y esto. Hombre, ciclistas son todos los... ¿Cuántos ciclistas hay en España? No lo sé, muchos. Ciclistas me refiero a usuarios de bicicletas, muchísimos. ¿Todos son susceptibles de llevar este aparato? No. ¿El esfuerzo que me requiere a mí llegar a todos esos, a los ciclistas es el mismo? No. Entonces yo me voy a dirigir a un segmento concreto. ¿Qué segmento concreto? Digo, bueno, ciclistas de carretera que entrenen al menos 2 veces por semana, al menos una vez solo, porque si van siempre en grupo, esto no les interesa, por carreteras con un tráfico considerable en las que se hayan producido en el pasado accidentes con ciclistas involucrados, ¿vale? O sea, quiero en sitios en los que la gente esté especialmente sensibilizada con el tema de los accidentes de tráfico con ciclistas. Incluso, ya digo luego, mis early adopters son, digamos, aquellos usuarios que son más propensos a comprarme y que más propensos a darme feedback sobre mi producto, ¿vale? Que no les importa tanto tener el producto final acabado, sino una primera versión del producto. Yo digo, mis early adopters van a ser ciclistas de carretera pertenecientes a clubes que hayan sufrido alguna baja por accidente de tráfico en el último año. O sea, yo me voy a dirigir, en vez de dirigirme a todos los ciclistas, me costaría muchísimo esfuerzo en redes sociales, muchísima inversión en publicidad. En vez de eso, oye, pues voy a dirigirme directamente a aquellos clubes en los que se haya producido algún atropello en el último año. Y me voy a dirigir directamente al club. Y le voy a hacer una promoción y que ellos lo promocionen a través de su Facebook entre sus asociados, por ejemplo, ¿vale? Y de esa manera a mí me resulta rentable todo esto, ¿vale? Entonces, este es el Canva, ¿vale? Este es un PNV, que evidentemente no está fabricado en serie ni mucho menos, ¿vale? Yo podría perfectamente con este prototipo ir validando el interés que genera, lo que está la gente dispuesta a pagar, el grado de aceptación, el grado, por ejemplo, de venta, digamos, asociada. O sea, si a mí me compran un separador,
pero la gente tiene más de una bicicleta en su casa, bien porque sea suya o de su pareja o de sus hijos, lo que sea. Ve si me genera nuevas ventas. Yo podría validar muchísimas cosas sin todavía no me he puesto a hacer los moldes de hacer esto de forma industrial, ¿vale? El orden en el que tú vas validando no se hace de forma aleatoria. Normalmente se van validando aquellas cuestiones del modelo de negocio que son más críticas para su viabilidad, ¿vale? Por ejemplo, para mí es más importante, aquí que no se ve muy bien, un momentito, voy a poner este otro. Para mí, lo primero sería validar mi propuesta de valor, luego mi segmento de clientes, luego los ingresos, luego los canales, porque bueno, vayámonos al caso, es decir, bueno, a lo mejor yo no soy capaz de llegar por Facebook a mi segmento de clientes, pero sí voy a ser capaz de llegar por otra vía, ¿vale? Entonces, para mí es mucho más crítico saber el precio que están dispuestos a pagar para ver si es viable o no mi modelo, que si lo voy a tener que hacer por una vía o por otra, ¿vale? Entonces, todo eso, todos los hitos de aprendizaje se van priorizando, ¿vale? Y ya para acabar, bibliografía. Este es digamos, es el origen de la metodología, ¿vale? Que yo antes lo iba a dejar, pero es que no están los dos libros. No está. Hay que investigar dos. Nosotros tenemos aquí una biblioteca de libros, con libros, digamos, de referencia en emprendimiento. Teníamos. Por lo que veo, teníamos. Y lo iba a dejar para que lo dejares, pero no está. Entonces, este, digamos, es el origen de todo esto, ¿vale? Bueno, claro, puedes ver de otros libros, etc. Y este de aquí... Bueno, este sí, ¿no? Sí. Ah, ese es el otro. Entonces, este de aquí es la puesta en práctica de la metodología, ¿vale? Si vais a leer uno, mi recomendación es que leáis este. Si vais a leer dos, pues, entonces empezad por este, que es un poco más el concepto, y esta es la puesta en práctica. Pero si vais a leer uno, este, ¿vale? Porque describe de una manera muy práctica, muy amena, muy clara, ya no solo digamos cómo aplicar esto, sino explicar también motores de crecimiento, etc. ¿Vale? Entonces, a mí esto me gusta mucho. Este lo recomiendo yo mucho a los proyectos por los que empezamos a trabajar, ¿vale? Dudas, o sea, al menos, o sea, yo lo que pretendo con esto, por un lado pretendía que vieseis que con pocos recursos se pueden probar cosas, o sea, el esfuerzo se da por sentado, la dedicación se da por sentado, pero los recursos económicos, con poco se puede testear mucho, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, que os cuestionaréis la estrategia que tenéis ahora mismo. Antes, digamos, cuando hemos empezado, he tenido oportunidad, digamos, de que me explicarais un poco brevemente, digamos, los proyectos y dónde estabais y eso. Que os replanteéis si la estrategia que estáis siguiendo es la más adecuada, si construir, digamos, ese primer prototipo es lo primero que debieras hacer, ¿vale? Si, por ejemplo, el tema, si convendría darle una vuelta a la plataforma, o hay que volver un poquito a los orígenes y plantearse si efectivamente esos desarrolladores están interesados en esto por un producto que no sea free, un producto que sea de pago, ¿vale? Y en tu caso es lo más caro del mundo. O sea, si además tienes contacto con tu cliente potencial, que son los estudiantes que van a la academia aquí, que en verano o lo que sea, van a ir a otro lado, lo tenéis sencillísimo, testear, sin plataforma, y ellos están dispuestos a eso. Porque, por ejemplo, yo me planteo, si yo voy a mandar a mi niña a Reino Unido, ya no solo es... O sea, yo necesito tener, me tiene que dar una confianza extrema la persona a la que yo voy con la que va a estar, ¿no? Entonces, ya tanto el target, porque sí, será mayor o mejor algo, ¿no? Sí, pero lo que me refiero es que una empresa que se dedica a eso, ¿vale? Que está de Patient Fair y cosas de esas, que ofrece otra serie de cosas. Su propuesta de valor no es la tuya. Su propuesta de valor es otra completamente distinta. Y a lo mejor relación con otros viajeros, seguridad, yo qué sé, lo que sea.
Entonces, yo lo que digo es que si tú tienes acceso directo a tus clientes y es un producto que además la plataforma lo único que aporta ahí es velocidad de la interacción, no sé qué, no sé cuánto, no, cierta imagen para arriba. Entonces, eso mismo, a lo mejor lo podía hacer con una landing que os va a costar infinitamente menos, ¿vale? Y ver si realmente tiene esos métodos. Antes de, entonces, ese es mi objetivo, o sea, que os replanteéis un poco también, aquellos que estáis ya emprendiendo, si la estrategia que estáis siguiendo es la más adecuada. ¿Vale? Vamos, yo creo que ahora me parece a mí que había un negocio. Sí. O sea, ahora tendremos oportunidad de hablar, ¿vale? Los que os quedéis. Pero dudas que os surjan, que os queden, algo que os pueda aclarar sobre esto, sobre la convocatoria, algo así. Sí, yo tengo respecto al decir, yo soy trabajador por cuenta ajena, entonces mi duda es si Minerva es para mí en el sentido de yo tengo un proyecto, creo que tengo un producto que podría funcionar, pero claro, trabajando por cuenta ajena. ¿Estás solo? Sí. Yo en handicap no lo veo tanto en el trabajo por cuenta ajena, sino que estás solo. ¿Vale? Te explico por qué. Como nosotros tenemos proyectos acelerados y que están en fase 3, que un conjunto, por ejemplo, que yo recuerde, no me acuerdo si hay algún otro, pero este por lo menos son 4 perfiles además serios, cada uno, digamos, con su trabajo, su trayectoria, además, son gente en puestos de responsabilidad, etcétera, y que han lanzado el proyecto. Y están aquí en Minerva y están en fase 3 de Minerva, ¿vale? Pero lo que te digo es la parte de estar solo. ¿Por qué? Una única persona emprendiendo se hace súper duro, tiendes al autoengaño, porque sí, porque en 4 y 6 ojos ves más y lo veis de otra manera. En el momento que uno está bajo de ánimo, otro la tiene alta y se compensa, etcétera, y porque todo esto requiere esfuerzo. Entonces no es lo mismo una persona que 2 o 3. Y además, y es el consejo que yo doy a la gente, digamos, que aplica sola, es que la primera prueba de que tu producto interesa es que consigas convencer a un equipo, por lo menos un mínimo equipo. O sea, si tú no consigues transmitirle a 1 o 2 personas la idea de tu proyecto y el potencial de tu proyecto, quizás no sea tan buena la idea. Entonces, que a lo mejor sí, pero yo digo que en términos generales, si tú no eres capaz, si tú no tienes la capacidad, digamos, para convencer a 1 o 2 personas, yo lo primero que me haría es cuestionarme si la idea realmente merece la pena. La problemática no es tanto en el convencer sobre la bondad del proyecto. La cuestión es que un poco todo el mundo que conozco, con el que he compartido ideas, ha dicho sí, podría, pero o por trabajo, o porque también son trabajadores por cuenta ajena, o porque tienen 3 niños chicos, o porque... Entonces, la vida sí, es que emprender cuesta, claro, esa es la realidad. Entonces, ahora mi tiempo ahora es esto. Tengo posibilidad de aplicarlo. Pues entonces yo te diría, estamos a 29, ¿no? 28, 29. O sea, todavía quedan 15 días más o menos para que se cierre el plazo de solicitud, ¿no? Entonces yo te diría que te plantease una estrategia con hitos para intentar cerrar un equipo mínimo en este tiempo. Si al final no lo consigo, aplica, ¿vale? Vemos el potencial de la idea y vemos y si nos convences de que es una idea suficientemente atractiva como para que una persona inicie el proyecto, vamos a intentar contigo trabajar la formación de un equipo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido uno de los proyectos, no venía solo, venía con 2, pero inmediatamente, digamos, perdió, digamos, al otro miembro y se quedó 1, y afortunadamente ahora ya son 3, porque hemos insistido mucho en la necesidad de reforzar el equipo, porque, por ejemplo,
de cara a buscar inversión, o sea, lo primero que se fija un inversor a la hora de poner un euro en un proyecto es en el equipo que hay detrás, ¿vale? Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, una inyección de capital para ponerlo en marcha, tu primer objetivo no sería validar la propuesta y no sé qué, no sé cuánto. Tu primer objetivo sería generar un equipo. Si para generar el equipo pues tienes que trabajar un poco alguna de estas cosas para obtener algún dato que sirva a esa gente que está dubitativa e incorporárselo al proyecto, pues se hace, ¿no? Pero el primero, si yo estuviera en tu lugar, yo cogería, tal y como salgo por aquí, además tenemos el puente que por medio y eso, que la gente está más receptiva, digamos, a tratar estos temas, me generaría mi Canva con mis claves, porque a lo mejor no lo consigo convencer, o sea, no se trata de que dejen el trabajo, se trata de que todas las tardes, en vez de irse con sus niños cuando acabe, pues le dediquen a esto 2 o 3 horas, lo que sea. Entonces, a lo mejor no lo consigo convencer porque no he sido capaz de transmitirle con la suficiente claridad cuáles son las claves de mi negocio. Entonces yo, tal como salgo aquí, me buscaría, te recomiendo ahora una lectura de un par de libros ahí eso, o directamente te vas aquí, pero si no te doy ahora alguno, y generaría mi Canva, y con ese Canva, teniendo todo muy claro, intentaría 1 o 2 personas, tampoco se trata esto de hacer un equipo que nos sume, convencer. Si el día 14, bueno, mientras tanto voy trabajando la solicitud. No he conseguido poner esos otros miembros del equipo promotor, aplica. Que si es suficientemente atractiva, cuenta con ese hándicap, si te lo digo. O sea, el equipo es una cosa que tenemos en cuenta, pero que el entrado proyectos unipersonales también. Trabajaremos esa parte también. ¿Vale? También aquí se te empieza a dar visibilidad, con lo cual es más fácil animar a la gente a embarcarse en un proyecto que tiene una cierta visibilidad. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más o pasamos a la cerveza? No tengo mucho, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el programa es presencial, si la disponibilidad de los miembros del equipo no es la misma, basta que siempre haya un representante. Como... Nosotros buscamos implicación del equipo, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos que el CEO del proyecto tiene que tener disponibilidad, porque tenemos bastantes talleres, yo no me acuerdo este año, pero fácilmente hemos tenido, yo creo que 13 o 14 talleres a lo largo, digamos, de la celebración. Luego hay mentorizaciones de negocio, mentorizaciones de venta con ejecutivos de grandes cuentas de Vodafone, asesoramiento a plan de negocio que también llevan sus sesiones. Entonces, habitualmente todas esas cosas se hacen por la mañana, dependiendo de la disponibilidad de los mentores. Hay algunos que la disponibilidad la tienen por la tarde y se hacen por la tarde, ¿no? Entonces se requiere esa presencialidad. Se prima el que no solamente, digamos, el CEO del proyecto acuda, por ejemplo, a una formación sobre comunicación. Si también ahí está el CMO, que es el responsable de las redes sociales, etcétera, pues se espera que sea el CEO y el responsable de esa área el que acuda al esto, ¿no? Pero evidentemente también se van cubriendo, o sea, se entiende que a algunos talleres no va a poder acudir algún miembro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso se valora, o sea, nosotros en esa contabilidad un poco de la innovación esta que hablábamos antes, pues nosotros llevamos nuestra contabilidad un poco del desempeño y de los hitos que va logrando el proyecto. Entonces nosotros valoramos pues que evidentemente acuda 1, acuda 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo la actitud también, o sea, tampoco nos vale que acudan 2 personas y no estén prestando atención, ¿no? Preferimos una que... ¿vale? ¿Los talleres se imparten en horario de mañana o de tarde? Los talleres son siempre de mañana. Y además son de mañana, no son en horario partido, porque eso no... Antes lo hacíamos, pero se hacía demasiado. Normalmente son de 9:30 a 3, una cosa así, ¿vale? Se imparten habitualmente, no todos, pero habitualmente en Sevilla y en Málaga, ¿vale? Para los que son de fuera. Pero hay algunos que son únicamente en Sevilla, también para hacer piña entre todos los proyectos, ¿vale? A propósito de lo que decías de la configuración del equipo, ¿se puede pescar gente a través de Minerva? Hombre, nosotros intentamos ayudar en ese sentido. O sea, por ejemplo, cuando los proyectos tienen necesidad de un perfil técnico, no sé qué, pues nosotros lo publicamos también en grupos de LinkedIn en los que estamos, etcétera, ¿no?
Pero también te digo que la verdad, lo cierto y verdad es que el proceso, digamos, de reclutamiento y eso, normalmente quien mejor lo hace sois vosotros, vamos, a través de los medios que tenéis, vamos, ¿vale? Hombre, lo que sí se hace, o sea que esto es por la tarde, pero por la mañana esto está mucho más concurrido, y si hay, digamos, unas ayudas a la contratación. Entonces, Eso mucho... Lo dijo Gabriela, ¿no? Entonces, mucho, aquí por ejemplo por la mañana, pues eso, normalmente en fase 2 hay una o dos ayudas, en fase 3 otra ayuda, entonces mucha de la gente a lo mejor entra de esa manera, son ayudas, o sea, estamos hablando de ayuda de 500 euros al mes, etcétera, y luego se quedan. Luego también muchas veces se crean, aquí por ejemplo hay gente que ha entrado vía ayudas de la Junta, etcétera, y unos proyectos a otros se van ayudando. Oye, la pregunta mía iba encaminada a la hora de necesitar determinados perfiles, son muy específicos. En el caso de la incineradora, pues hay partes que son muy raras, salvo que hay poca gente que tenga ciertos conocimientos técnicos, y si parte de la ayuda que se puede recibir de Minerva es en la búsqueda de esos perfiles que son tan técnicos y tan chiquititos. O sea, tan chiquititos, yo te diría que ahí más que chiquititos, escasos, me refiero. Sí, pero que te diría que ahí no creo que te podamos ayudar. Igual por ejemplo Minerva no ayuda en el desarrollo técnico del producto, aunque tenemos perfiles, algunos tenemos perfiles técnicos. Yo soy Teleco, la directora es Teleco, en algunos casos tengo a asesorar en alguna parcela determinada, pero el desarrollo técnico del producto no es lo que ponemos en foco, ni tampoco creemos que sea lo que más aportamos, porque al final el que técnicamente conoce más el producto soy los que estáis dentro. Y en esa búsqueda de perfiles tan específicos, que probablemente sean en foros muy concretos y no sé qué, yo te diría que no creo. O sea, no va tan enfocado a la problemática es si esa visibilidad que decíais que se tiene o que transmite Minerva cuando un proyecto es captado, ¿no? A la hora de, o sea, una de las cosas que nosotros tenemos claro en IPK es o sea, se lo contaba David antes, ¿no? O sea, el tío que tenemos de asesoría jurídica viene de Indra. O sea, ¿por qué? Porque tiene una componente tecnológica y el modelo de utilidad pues le hemos dado muchas vueltas. Entonces, a la hora de requerir perfiles, o sea, no es que no todo, o sea, todo el que venga que aporte, ¿no? O sea, que rememos toda la mediación, pero sí es cierto que en determinados aspectos del proyecto no hemos encontrado, a pesar de la búsqueda, gente en esas áreas de conocimiento, ¿no? Yo te digo que intentar ayudar, seguro que intentaríamos ayudar, pero no creo que fuéramos más, vamos, que os aportáramos más de lo que podéis ofertar eso. O sea, hombre, perfil comercial es un perfil comercial que llevamos buscando la tira de tiempo y no aparece. Bueno, perfil comercial, o sea, en la búsqueda en la configuración, por ejemplo, de un equipo comercial, en cómo trabajar con esa comercial, etcétera, eso sí se trabaja. O sea, y de hecho se hace de la mano de Vodafone. O sea, nosotros, esas mentorizaciones, por ejemplo, comerciales de ventas que hacemos con Vodafone, tenemos, digamos, un portfolio de cosas que se pueden tratar. Y dependiendo del proyecto, tratamos una u otra, ¿no? Entonces, en un caso, por ejemplo, yo he tenido el caso, por ejemplo, este año, de un proyecto que estaba buscando, justo además en ese momento quería contratar un comercial. Entonces, empleamos esas mentorizaciones para definir la estructura salarial que iba a tener ese comercial, cómo lo íbamos a seleccionar. De hecho, luego participó en una de las mentorizaciones y bueno, pues se vio que no era la persona adecuada, o sea, se le ayudó, digamos, en ese proceso, ¿vale? Pero lo que es la búsqueda física, se le asesoró, por ejemplo, también en la publicación de la oferta, ¿no? Pero lo que quiero decir, al final, digamos, quien tuvo que buscar a la persona, quien entrevistó a la X, fueron ellos, ¿vale? ¿Vale? A la visibilidad y al no, visibilidad sí, y luego la visibilidad porque queda el programa, pues eso lo veis vosotros en las redes, los proyectos nuestros, ¿no? O sea, los proyectos veis que salen en televisión, salen en radio, salen en prensa, en diferentes medios, a lo largo de la aceleración, o sea, no todo se consigue ni mucho menos en la fase de preaceleración al principio, ¿vale? Pero a medida que los proyectos van consiguiendo una serie de hitos, los vamos viendo, digamos, más maduros, etcétera, van saliendo en medios. Y bueno, eso lo que habla la que os puede informar mejor, pero vamos que...
Y eso sí es verdad que facilita las tareas. O sea, yo cuando me siento con los proyectos, ellos reconocen que ahora ya empiezan a sonarle cuando van a hacer una primera visita comercial, a lo mejor a puerta fría, a un agricultor, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces empiezan a sonar y es más fácil esa primera toma de contacto, ¿vale? Incluso luego para captar, o sea, ese proyecto que yo te digo, que por ejemplo entró solo, digamos que se quedó solo y que ahora ha entrado, o sea, que ahora tiene otras 2 personas más, se lo ha tenido que currar él, ha buscado las ayudas él, pero bueno, de alguna manera el hecho de estar en Minerva, está saliendo en prensa, le orientamos un poco para que lo hagan partícipe de determinadas cosas, para que vean que no solamente es un comercial o un ingeniero electrónico, sino que bueno, que ahora mismo esto es pequeñito, pero que puede ser más grande, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que todo ese tipo de cosas le ayudan a esa persona a tomar la decisión de decir, bueno, pues por este sueldo que he reducido, voy a trabajar en esta empresa, ¿no? ¿Vale? Lo dejamos aquí y nos seguimos ahí. Sí. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya servido, ¿vale? Y bueno, los que apliquéis, y ya te digo, tenemos la fortuna de contar con vosotros y eso, bueno, encantado de volver a trabajar en breve.